Bienvenidos a otro episodio más de Inmuebles sin filtros. Hoy vamos a platicar con dos notarios que además de saberle durísimo al tema son cuates con los que te puedes echar un café y acabar entendiendo todo lo que deberíamos de saber, pero nadie pregunta, ¿no? Hablaremos de escrituras, poderes, testamentos, hasta de por qué algunos firman con pluma roja, nada sin vueltas y con buen cotorreo. Bienvenidos hoy, Quique Durán, Enrique Durán gracias. y, Francisco Fernández, o bien conocido Paquito, el del barrio Jordan, notarios de la ciudad de León. Juan Pablo, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y desde que iniciamos el podcast, te lo juro que desde los 2 o 3 primeros episodios dijimos, el de notarías tiene que ser con ustedes dos, güey, ¿no? Para no hacerlo tan estirado y poder hablar un poquito más relax sobre lo que todo asesor inmobiliario y todas las compraventas de bienes inmuebles y de muchas otras cosas más pasan por notarios, ¿no? Entonces la idea de esto, pues bueno, es presentarse un poquito, su background, cuál es su notaría, cómo llegaron y toda esta parte. Si quieres empezar, Quique. ¿Yo primero? Sí, bueno. Para que le dé aquí. Enrique Durán Córdoba, Quique Durán. Soy notario auxiliar 82 de aquí de León. Me aparece el titular Enrique Durán Llamas. Estamos en la avenida Roma, del lado sur allá de la ciudad. Pues tengo estudié Derecho y finalmente pues me gustó también de toda la vida, pues notaría con mi papá también. Mi bisabuelo era notario. Y pues ahí me empezó a gustar también y pues ya, de ahí fue donde empecé a estudiar y bueno, pues ya fue donde me apasionó esto que hago. Hay herencia notarial desde tu abuelo, entonces, sí, o sea, ¿desde qué año existe la Ha sido diferentes notarías. Sí, mi abuelo fue notario en 1907 en Guadalajara. 1907. Ahí tengo el yatsi todavía. ¿Tu abuelo o bisabuelo? No, mi bisabuelo, perdóname. Bisabuelo. O sea, eres la cuarta generación de notarios. No, era una y luego se brincó y luego, porque era el abuelo de mi mamá, no de mi papá. Entonces era una y luego se brincó ya después con papá. Ok. Sí, pero sí, ya muchos años. Pues se le puso el ojito así cristalino. De notario. Sí, qué gusto y muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti. Paquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisco Fernández, conocido como Paquito el del barrio, ya dijo Jaime. Gracias por la invitación. La verdad es que está muy padre la dinámica, con 3 personas que conozco de hace muchos años, Jaime y Juan Pablo, amigos de hace muchos años, Enrique Durán, que es mi carnalazo desde que tenemos 15 años, desde la prepa. Y bueno, pues nada, muy contento de estar aquí con ustedes. Yo estudié, soy de León, Guanajuato, soy el notario auxiliar 32 de la notaría pública del licenciado José Francisco Fernández Regalado, que él es el titular. Estamos ahí en la 20 de enero. Y pues bueno, yo también, igual que Quique, no tuve abuelito notario ni nada por el estilo. De a pie. De a pie, soy de la perrada. ¿Sabes qué estaba pensando? Nos invitaron a nosotros porque saben que no vamos a cobrar. Sí, claro, por eso otras hubieran invitado a otros así de Campetre y si los hubieran cobrado. Pues nada, también igual con el ejemplo de mi papá, también vengo de una familia de abogados de toda la vida, también de muchos notarios, mi tío Alfonso Fernández, mi tío Ricardo Fernández, y pues por ahí me pegué y he ido aprendiendo, ahí estamos, ahí trabajo, muy contento, y pues nada, siempre tratando de ayudar a la ciudadanía en general, ¿no? ¿Siempre supieron que iban a ser notarios? O sea, desde chiquitos decía, iban a la notaría y se les antojaba, o cómo estuvo la cosa. Fíjate que no siempre. Yo también estudié ciencia política después, más adelante. ¿Como carrera? Y administración pública en maestría. Okay. Y doctorado no terminé. Vamos. Pero, ya vi. Pero bueno, yo quería ser veterinario de chavo, luego me empezó a gustar la política también, pero estudiada. Y luego pues ya la notaría siempre estuvo relacionado y me iba a trabajar desde chavo, pues íbamos saca copias y demás ahí en la a las notarías. No, yo no iba. Claro. Entonces pues fue donde me empezó a gustar más y finalmente es muy, muy paradójico que yo decía, es que yo veía a mi papá todo el día metido en la oficina, ¿no? Porque la notaría pues es horas nachas estar sentado ahí. Entonces con mi papá, pues yo lo veía y decía, yo quiero un trabajo en donde no tenga que estar sentado, yo no quiero hacer algo de ir. Y pues cuál que termina haciéndolo, porque si quieres ser notario, pues tienes que hacerlo así. O sea, son horas trabajo que tienes que estar ahí pegado, ¿no? No puedes estar, pues así que descuidándolo, tienes que estar al pendiente. Y me encantó, finalmente fue lo que me gusta y medio me pagan, pues está muy bien. ¿Antes se podían heredar las notarías? Antes sí eran heredables. Antes sí eran heredables, ¿verdad? Sí, antes de los 90s, los 80 y tantos eran heredables. Era el sentido de que el notario se retiraba y podía dejar a la notaría, ¿no?
en el tema de que pues, el fiat notarial, que es la patente notarial que tiene el notario titular, ese pues es delegado por el Estado, entonces el Estado tiene un determinado número de patentes que son las que están las que limitadas da. la cantidad de Está limitada la cantidad y ahorita vamos a llegar al ¿Cuántos hay en tema. activo en León? Híjole, mira, te podría decir cuántas no hay en activo en el Estado. En el Estado faltan 228 notarios, 230, algo así. En todo el Estado. En todo el Estado, con notarías que son vacantes, no de nueva creación. Simplemente vacantes, hay 230 notarías vacantes. Pero ¿Qué? muchas de esas están en ciudades no tan atractivas por movimientos Sí, inmobiliarios. hay municipios, hay partidos judiciales que ya no tienen notarios por el tema de la lejanía, el tema de la seguridad. Entonces, pues del tema, ahorita con gobierno de Estado lo que está buscando es llenar esas notarías. Porque bueno, lo vamos a ver más adelante que los auxiliares, pues no tenemos nuestro número de patente propia, es la notaría, es la titularidad con la que estamos. ¿Qué función tiene hoy el notario auxiliar? ¿Tiene poco que surgió esa figura? A ver, voy a dejar A ver, Paco nada más, porque- espérate, porque nada si más no, antes de- ya digo, se porque va a dormir. hay una creencia social de que las notarías se heredan, ¿no? O sea, todavía la gente sigue pensando No. que las notarías se O se heredan. regalan. O se regalan. Hace muchos años que dejó de pasar eso. Ahora hay que tener una carrera notarial, o sea, hay que ser, como primer requisito, que ser abogado, ese es el primero. Después hay que tener una especialización, una especialidad de notaria pública, que puede ser en Guanajuato. Recientemente la abrieron ahora en La Salle. ¿Que es como si fuera una maestría o es otra Es una carrera? maestría de un año. Especialidad, bueno, pues maestro. Es una especialidad de un año en Guanajuato y en la Salle es una de un año y la puedes continuar como maestría para que sea de 2 años, ¿no? Y posteriormente a eso hay que tener prácticas, hay que tener una serie de muchos requisitos, pasar un montón de exámenes para que puedas, en este caso, ser o notario auxiliar, como es nuestro caso, o aspirante, que es otra modalidad que ya también existe, y luego ya para ser titular, ¿no? Pero bueno, en resumen, no se heredan, hay que darle... ¿Y el una notario buena- auxiliar qué función tiene en Bueno, el notario comparación? auxiliar tenemos, vamos a cumplir 3 años de que, sí, 3 años, ¿no? En septiembre. Septiembre De este año tenemos 3 años de que nos dieron que obtuvimos la licencia ganamos por examen. de notarios auxiliares, después de varios exámenes, y... Se presenta como una tesis o algo No, así. No. literal, se hace una convocatoria del gobierno del estado, tienes que llenar, de hecho nosotros que somos la primera generación, tuvimos que llenar un montón de requisitos, que ahora inclusive son menos, mandas todos tus requisitos para ver si efectivamente calificas a que puedas presentar el examen. Una vez que te autorizan, vas, presentas un examen de, ¿fueron qué? 80 preguntas, creo que o sí, 100, más o menos. 80 o 100 Sí, preguntas, no preguntas. recuerdo. Y bueno, pues hay una calificación mínima, ¿no? Para que apruebes, ¿no? Y ya Ya. te dan la notaría auxiliar que pueda No, hacer bueno, las eso funciones. eso te hace, si en ese momento te haces notario auxiliar y que es, pues que puedas desempeñar las funciones como notario público con las mismas facultades, obligaciones y derechos que el titular, ¿no? Y- en la misma notaría. El titular te propone, no cualquiera puede serlo. Sí, tiene que estar ligado a una Y titularidad. no tiene de que ser su notaría. hijo, ni tiene que ser su Sí. hermano. O sea, no es un tema que se herede ni que sea del hijo de notario. O sea, finalmente... Si mi Aunque papá- naturalmente los si mi papá- hijos buscan la pues sí, notaría a ver, auxiliar, es ¿no? lo que bueno, si mi papá fuera carnicero, pues yo sería carnicero a lo mejor, ¿verdad? Sí. Entonces el tema es que no es un tema que sea únicamente para los hijos. Es un tema que es para quien está al lado del uno notario elegido. y es la persona que está... Que coadyuve con el titular. coadyuvando con el notario, porque como bien dice Paco, o sea, tenemos iguales responsabilidades, derechos y obligaciones, ante la ley tenemos las mismas, responsabilidad solidaria en lo que hacemos. Entonces el tema es que, pues es que estamos amarrados por el titular con nosotros. O sea, si la riegas tú o la riega él, pues finalmente... Y ustedes es un firman tema. Claro. los testimonios, Sí, los vamos folios. instrumentos como notario titular. Y en la descripción de la escritura, ¿los mencionan a ustedes? O, Sí. o sea, mencionan a los dos. Tú, Es de hecho, decir, te mencionas tú como notario auxiliar y ahí también describes de dónde tú dependes, que es la notaría titular de la que corresponda, ¿no? ¿y este pudiera ser un preámbulo a ser notarios? No, claro que sí. Bueno, o es que sea, notarios ya somos. Ya somos, o sea, Ajá. vamos, o sea, no es como tenemos que seas fe medio pública. notario, no, o sea, Ok. notario ya eres, ¿no? Ya Si nada eres. más no, o sea- no eres el titular de una Del notaría. Fiat. Pues, Falleciendo el titular de la notaría, Ese es muy te, buen punto. te quedas como un huérfano No, notarial. ¿o está qué No muy pasa? necesariamente, mira, voy a sí. comentar también. Después de que hicimos los exámenes para ser notarios auxiliares, se hizo un examen de homologación que le llaman, ¿no? Que es que los que éramos auxiliares podíamos presentar el examen. Era un examen práctico, o teórico y práctico, ¿no? Entonces, un examen que fue un examen teórico de 5 horas, más o menos, donde te ponía un ejemplo, tienes que fundamentar, tienes que poner ciertos artículos, tienes que desarrollar y hacer un instrumento del que tocar en su momento, ¿no? Una vez que pasabas esa primera etapa, que era una calificación de 8.5,
accedías al examen práctico, que es donde con unos sinodales, ahí presentabas tu caso, lo defendías y ahí se generaba otra calificación que promediada tenía que ser más de 8.5 para que pudieras obtener el grado de notario homologado, ¿no? Esto quiere decir que en un plazo de 2 años puedes hacer con el notario titular el movimiento para tú ser el titular de esa O si llega a faltar el notario. Antes, o sea, una vez que falte, o antes de como una transición. Se puede digamos. hacer de los dos modos. Si el notario renuncia voluntariamente, como dice Paco, bueno, pues da aviso y se hace un procedimiento abreviado para que... Y se queda la misma titular. notaría, el mismo Se queda la número. misma notaría, pero ya con un titular nada más que se le auxiliaría como titular. Okay. Si fallece el notario, también se hace otro procedimiento abreviado, pero necesitas tener la homologación, o sea, son los 2 exámenes que aprobamos. Que eso me parece una excelente idea, porque si no, ahí tenías a notarios que ya estaban muy grandes, que ya ni siquiera tal vez en condiciones de estar trabajando, pero por no soltar una notaría muy grande, porque no había ese mecanismo de transición, ¿no? Eso no existía antes. ¿Y cómo pasa, Paco, con notarios muy grandes que finalmente fallecen y pues no hay un seguimiento? Entonces todo el tema de los trámites y todo el tema... No, ese es un rollo porque te quedas atorado. La seguridad jurídica para el ciudadano, para el cliente, pues se queda, y es un broncón para el gobierno del Estado también. Y aparte de que pierdes el trámite, pues si ya pagaste los impuestos, pues ¿a quién se los vas a decir que ya los pagaste, ¿va? O si ya pagaste los... Sí, igual estaban en el limbo, todavía no salían de la cuenta del notario. Entonces es un tema bien delicado que finalmente estas figuras que creó el gobierno del Estado, creo que fue una forma responsable de que aparte del bagaje notarial no se pierda, el tema de que el patrimonio de los clientes, de los usuarios de las notarías no estén en un riesgo, ¿no? Que pueda continuarse y terminarse. ¿Existe esta figura en otros estados? Sí. Hay otras figuras en estos estados también. O sea, finalmente aquí creo que se tropicalizó de un modo muy, muy, muy interesante porque otras figuras, porque está Querétaro, Monterrey, Nuevo León, con otras denominaciones. Jalisco, por otras denominaciones. Notario escrito. Exacto. Entonces la verdad fue una muy buena labor y fue, digo, en la administración pasada, en el sexenio pasado, donde empezaron a implementarlo, pues estaba también de hecho, hace muchos años que no había movimiento, no había notaría, ya hay notarios nuevos también o sea, desde que empezamos. 22 años sin notarios. Nosotros fuimos los primeros que tuvimos como los beneficios o tuvimos pues el resultado de todo el trámite de gobierno que empezó a mover el tema, ¿no? Pero había años, pasaron muchos años, 22 años sin notarios. Donde no hubo notarios, ¿no? Nuevos. Ya se han abierto. ¿Cuántos no se murieron o les quitaron el fiat? Muchísimos. O sea, ya se abrieron inclusive notarías titulares nuevas con exámenes nuevos, ya tenemos notarios titulares nuevos, en fin, sí ha habido un interés de parte del gobierno y de parte del gremio notarial para actualizarse, para estar más agrupados y para estar más en mejores condiciones de dar mejores servicios. Y bueno, y hablando de esto en el tema de notarías, ¿qué hace y qué no hace un notario, no? O sea, porque mucha gente... Se da fe de los actos y así. ¿De cuáles actos? Pero muchos creen que nada más firma el notario, ¿no? Sí, o sea, que cobra por firmar nada más, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué hace el notario, no? O sea, ¿a qué sí te puedes acercar a un notario? ¿A qué no? ¿Cuál es su principal función? ¿Y por qué es importante esta figura dentro de una ciudad, de un comercio, de una industria, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues así la versión más diplomática o más correcta, pues el notario es un profesional de derecho que ejerce la función notarial, ¿no? Y el notario, pues como sus principales actividades es asesorar a las personas, indicarles, prepararles el documento que ellos requieren para darles seguridad y certeza jurídica a los actos que entre ellos estén conveniendo, ¿no? Ajá. O sea, no es interpretar mucho las personas cuando llegan. Depende mucho qué actos. Jimmy, por ejemplo, llega una persona y la gente, no, es que quiero darle el terreno a mi hijo. Se lo quiero poner a su nombre. Entonces, pues, a ver, que te va a pagar, no te va a pagar, es tu hijo, no es tu hijo, o sea, se lo vas a temas donar, que tienes que ¿por ver. qué se lo quieres poner? ¿Tienes más bienes para eso, subsistir? Sí, planeación patrimonial incluso, ¿no? Y es un tema transversal también, que bueno, no es por demás, pero sí tenemos que ser expertos en áreas de derecho fiscal, notarial, civil, penal, administrativo, tema porque ustedes son responsables solidarios entre otras cosas, de la recaudación de los impuestos. Es una de sus funciones principales, ¿no? Esa es una de las principales funciones, el recaudar impuestos. No lo retenemos porque no somos autoridad retenedora, pero sí calculamos y enteramos esos impuestos a la autoridad que sí retiene. ¿Y eres como un obligado responsable? Sí, claro. Yo diría también que luego, digo, por si la gente nos escucha,
10,000 suscriptores, como dicen, dale a la ya campanita, va a subir a 20,000. dale a la campanita Sube a para que 20,000 te lleguen las con Ya con notificaciones. Paquito, sí. Sube a 20 ya. Yo creo que sí es importante desmitificar la figura del notario, porque luego la gente piensa que el notario es una persona, digo, en México, en muchos lugares, como que es una persona inalcanzable, una persona que no es accesible, una persona con la que no puedes platicar. Y la realidad es que tú puedes llegar a prácticamente cualquier notaría de León, Guanajuato, por ejemplo, de Guanajuato en general, y el notario te va a recibir, te puedes platicar, no necesariamente, inclusive significa que tengas que ir con el notario y que tengas que hacer una operación, puedes ir a pedir un consejo. ¿Qué vas a hacer? O sea, probablemente, a veces el mejor asesoramiento es el que no, pues el que no se lleva a cabo, ¿no? Dicen que notaría abierta, juzgado cerrado, ¿no? Entonces, pues sí que la gente se quede también con la idea de que pues, estamos muy accesibles. ¿Se podría considerar que un notario puede ser una especie de servidor público? O sea... Es como una mezcla entre... Es un enlace entre, entre la función pública y la privada. La privada, o bueno, sea, mira, no es servidor público porque no depende, no tiene un sueldo, no tiene un salario y no está jerárquicamente como bajo el orden de nadie en particular. El notario es de libre ejercicio, ¿no? Pero sí es un servidor público porque pues efectivamente sirve al público, o sea, a la gente. ¿Y no puedes negar tus servicios? ¿Estás obligado a darle servicio? En algunos casos, inclusive la ley del notario lo señala, puedes abstenerte o puedes no dar el servicio, ¿no? Okay. Sí, porque por decirte, o sea, hay temas donde yo siempre he pensado que el notario tiene una cierta autoridad moral, ¿no? O sea, media dada por el gobierno en ese sentido de decir, bueno, si él da fe de que esto sucedió, es que sí sucedió, ¿no? O sea, aunque haya un contrato privado entre ciertas partes, porque dicen que hasta una servilleta con los términos adecuados pues funciona como un contrato, el que formaliza o el que da fe a esto, pues es o sea, no hay forma legalmente, por decirte, de vender un inmueble o de hacer un testamento si ustedes no están participando, ¿no? Claro, en el sistema latino así es, básicamente, bueno, como bien dices, es una delegación de la Facultad del Estado de la Fe Pública que la verdad es un compromiso enorme lo que tenemos nosotros y es una responsabilidad muy grande que finalmente es el dar fe o dar certeza, dar en este caso autenticidad a lo que ante nosotros se tira, ¿no? O sea, o se otorga. Y también de mucho depende de nosotros. Yo lo que coincido con Paco es el tema de que tienes que tener acercaría con la gente. Yo es lo que veo con los auxiliares que en verdad trabajamos, que lograron muy buen punto en esto en la notaría. Los titulares, si no está el titular, está el auxiliar. Si no está el auxiliar, está el titular acá. No, y es que al final de cuentas están limitados de tiempo y es una manera de delegar con la misma confianza, con el respaldo de la notaría, porque al final de cuentas la trayectoria de las notarías les va dando un estatus y la gente las va buscando por buenas referencias, pues como cualquier negocio, ¿no? Al final de cuentas. Totalmente. Y el tema social del notario también, el tema social del notario, como el tema del notario que tiene que dar, en verdad está al servicio público de las personas en el sentido que tiene la sensibilidad pública para hacerlo. O sea, puede llegar una persona y lo hemos hecho, nos toca el miércoles ciudadanos a nosotros, miércoles ciudadanos como de atención, que aquí tiene años, presidente municipal, la alcaldesa, todas las dependencias ¿Y les otorgan ustedes un lugar? Sí, atienden en el patio principal las principales demandas de la gente. Para regularizar. Nos toca muchísimo trabajo pro bono, o sea, muchísimo trabajo que, verdad, el colegio y la delegación de aquí de León nos culminan a ello y es bien padre porque finalmente apoyas a gente que, aunque no sé, un testamento en el mes de testamentos, cuando son más baratos, septiembre y octubre, son 2,500 pesos, gente que no puede pagar 2,500 pesos por un testamento. Entonces, bueno, finalmente ahí hay forma en que puedes socializar con la gente y en verdad acercarte a la gente y la sensibilidad que debe tener el notario que estamos teniendo nosotros. Creo que lo veo mucho más en el gremio. Es un tema bien importante de cercanía, que no te vean como el que está allá arriba y nunca lo vemos y nada más firma y no saben lo que firma, ¿no? Claro. Entonces eso te da cercanía con la gente. Sí, porque aparte, o sea, tú tienes esta cierta responsabilidad y todo, porque pues también con esta responsabilidad o con esta autoridad moral, pues, si alguien quiere hacer mucho daño, podría hacer mucho daño, ¿no? O sea, porque todo tiene que pasar en ese sentido por ahí. Y por decir, dentro de su notaría, ¿cuáles son los actos que más realizan? ¿Compraventa de inmuebles o testamentos? No, bueno, pues digo, podemos empezar desde lo básico, que son copias certificadas, ¿no? Muchas copias certificadas de muchos documentos, poderes, compraventas, testamentos, actas constitutivas, reconocimientos de deuda con garantía hipotecaria, créditos, ratificaciones de documento también, ya no es tanto, pero sí también. ¿No? Que bueno, en tu caso, Quique, que pues te trabaja con bancos y es
No le voy a hacer un comercial. La mejor notaría del pueblo. Vaya con Enrique Durán. Acá le pasó hasta la Ana Avenida León. No sé. ¿Fideicomisos? Algunos sí, el fideicomiso es una figura que como que todavía no está muy entendida y todavía un poco cara aquí en México. Ajá. Pero sí hay pues, cuando es un extranjero, por ejemplo, que es obligatorio, o el tema de que pues sí es un fideicomiso sucesorio que también ya después algunas nos invitan a platicar de eso, pero sí el tema de fideicomisos no está tan regado, pero sí también hay. Me imagino que el mayor volumen debe de estar en operaciones inmobiliarias, ¿no? Al final de cuentas. Sí. O sea, al menos el volumen de trabajo, si no en número de operaciones, pero también probablemente en número donaciones, daciones en pago. Sí. Todas las que tienen que ver son traslativas de dominio, son yo creo que el ancho de la... Sí, es la mayor parte. Sí, que eso creo que es importante saber, que mucha gente, o bueno, yo he escuchado en el tema inmobiliario, como entrando un poquito en tema, como pegado a la cuestión inmobiliaria, de que la forma de transmitir la propiedad legalmente de una persona a otra es solamente a través, bueno, formalizarlo a través de escritura pública, ¿no? Sí, ¿Existe una alternativa? Sí, existe alternativa, pero pues sí podría ser, no sé, ya en un procedimiento judicial o en un tema conciliatorio de justicia alternativa, pero pues lo que es más cercano, lo que es en verdad real, que no sea un tema judicial conciliatorio únicamente es en el sistema latino que tenemos ante el notario público con la fe pública de lo que es, ¿no? Ajá. Como por ley, pues, digo, hay que formalizar, ¿no? Y terminas siempre firmando una escritura de compraventa, una escritura de adjudicación, una escritura de dación en pago, ¿no? Y esto es bien importante, que de verdad, eso es importante sensibilizar el tema de que no es nada más que llegas y firmas, o sea, el tema del proceso que lleva para que puedas yo entregarte una escritura de algo que compraste. Sí, hay un due diligence atrás. Totalmente, existen un proceso de tramitología, un proceso de avisos, un proceso de trabajo donde interno. Se involucra municipio y estado, ¿no? Nosotros somos los que hacemos ese trabajo, federación, municipio y estado, y somos al ser los que hacemos el tema de generar la recaudación para las autoridades, también lo generamos para, por ejemplo, el ISABI, lo que es traslación de dominio municipal, el tema del impuesto cedular estatal, el tema de registro público, el tema de pues, lo que son impuestos del SAT y de todo esto, ¿no? Pero sí es importante saber que atrás de todo esto, y más con ustedes que son inmobiliarios y que nos conocemos ya y hemos hecho así, hay un tema, pues saben que nosotros hacemos un due diligence o finalmente hacemos una revisión de lo que nos llevan. Y finalmente, pues nuestra labor no es nada más tirar la escritura en base a lo que ustedes nos digan, sino es revisar desde quién te la lleva, si los documentos están bien, si está bien redactada la escritura de antecedente, si el registro público se ve bien, si las personas que me llevas son quienes dicen ser, que tenemos que ver la identidad, que creo que ese tema les va a interesar. Sí, es un tema, Paco, que yo creo que es un tema súper... pues que es donde te pueden meter un gol terrible, o sea, si no se hace la revisión, porque nosotros como asesores o promotores podemos hacer una revisión superficial de la documentación, no hay en la escritura, a veces hay algunas herramientas para revisar la consulta remota, los antecedentes catastrales o de registro público, ver más o menos cómo está. Pero nada como tener ya los documentos en notaría para una revisión y que el notario te diga, estamos listos, está el aviso preventivo, está el certificado de libertad de gravamen, la propiedad luz verde para poder avanzar, solamente validando las identidades de las personas. Y aquí, con el aviso preventivo. Y con esos poquitos pasos, ahí es donde puede haber miles de goles, y de hecho creo que la ciudad sufrió varios temas de fraudes de identidad específicamente. Y por eso se ha implementado mucho el tema de revisión biométrica y demás. De biométrico y todo esto. Sí, bueno, inclusive aparte porque luego ya los notarios, aparte del tema del tema legal que hay que revisar, ¿no? También ya hay que ver otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando van a hacer una operación, después de que revisamos que no tenga gravamen, que está corriente predial, etcétera, etcétera, ya les digo a los clientes, ya fueron a ver el terreno, ya lo conocen, o sea, físicamente ya fueron a ver la casa. Ya se conocían ustedes. Porque de repente ha pasado que, oiga, es que yo compré el terreno de la esquina y me dieron el del medio. Pues yo no conozco el terreno, señora, o sea, yo no soy perito evaluador, o sea, digo, obviamente tengo el perito, o sea, tengo el avalúo, lo veo, pero hay cosas que hay que revisar extra jurídicas, ¿no? Para todavía darle un engrane más. Ese es un buen punto. Más detallado, ¿no? Porque luego de repente pues sí pasan, ¿no? O sea... Sí, yo me acuerdo hace unos años vendimos un terreno que la conocíamos, ¿te acuerdas? Una conocida que decía, este es mi terreno, este es mi terreno, este es mi terreno.
Y ya cuando se hizo todo, ella siempre estuvo confundida cuál era el terreno. No eres. Eso pasa mucho. Eso pasa súper seguido. O sea, no muchísimo, pero el notario pasa. es como tú dices, a ver, tú me traes la documentación, yo lo checo, yo la reviso, yo hago todo el tema. Y el perito hace el avalúo, el perito. Sí, el perito hace el avalúo, se hace toda esa parte, pero toda esta implicación que pasa detrás, o sea, por decirte, el tema de los adeudos de predial, el tema del ISABI, el tema de registro público, los avisos preventivos, tan solo escribir el cuerpo de la escritura, o sea, por decirte, hay escrituras que las haces en tres hojas, ¿no? Pero hay otras escrituras que traen 40, 50 hojas. Peritos bancarios. Los que vienen, los indivisos, que vienen de un fideicomiso, ¿no? O sea, pues escrituras como las de los fraccionamientos, como tipo un molino, todos estos traen todos un bagaje. Y ustedes tienen que tener todas las personalidades, toda esa parte y todo, y tanto el asesor como comprador y vendedor pues nomás fueron a dejar los documentos, ahí te ve el cliente, ahí estamos, y ahí nos avisan cuando está listo, como ¿no? ya dicen, o sea, decimos varios, oye, la notaría ya es un trabajo de alto riesgo, o sea, finalmente totalmente, o sea, hay veces que nada más están buscando cómo te meten gol, o sea, si no es un gol fiscal con el tema de los impuestos que quieran por el tema, es un gol de identidad y tienes que estar parando esos valores porque el día que hay una bronca, con quien van a caer es la notaría que está establecida. Sí, eres el más identificable, el otro cuate capaz que ya, quién sabe o al agente inmobiliario también, digo, finalmente, ¿no? Porque también ustedes hacen... No, pero lo hemos dicho Jaime y yo, nosotros no estamos, pero nosotros, al final de cuentas, jurídicamente no aparecemos en las operaciones. Pero, sé que existe la responsabilidad moral y que probablemente hay una liga legal al tema, pero al final de cuentas, cuando se firma una escritura entre vendedor y comprador, nosotros estamos ahí de acompañamiento. Yo le recomendaría, o sea, yo creo que Paco estaría de acuerdo y les ofrecemos con todo gusto que tengan un checklist mínimo de inmobiliarios. De documentos, sí. ¿Qué significa? Que por lo menos revises, a ver si tiene credencial de lector y si se parece a la credencial de lector, pues sí. ¿Tiene alguna otra identificación? Pues no, ya vi el terreno y ya nos metimos al terreno o a la casa y ya nos metimos a la casa y vimos que en verdad no le está rentando porque preguntamos a los vecinos si en verdad es la casa de él y no le está rentando porque hay gente que renta la casa, hace el fraude y después ese era el fraude más común que robó hace un ratito, ¿no? Bueno, también hay otro que es el que, oye, había, o sea, hay terrenos que si ya debe 6 años de mantenimiento y debe 6 años de predial, o sea, también luego a veces... Ustedes se pueden dar cuenta de eso, sí. y eso nos ayuda mucho, de verdad a mí con un agente inmobiliario como son ustedes, muy, muy cuidadosos en estos temas, sí ayuda mucho porque por lo menos no es lo mismo que no la traigan ustedes, que finalmente, pues ya, los de años sabemos que cómo trabajamos, a que lo traiga Juan de las Pitas. Y finalmente que en verdad los asesores inmobiliarios, no hay una certificación como tal de asesor inmobiliario, hasta donde yo sé, hay un tema de que estás en una asociación. Son asociaciones. Oye, estaría padre preguntarles, de las operaciones inmobiliarias de compraventa que realizan, ¿qué porcentaje las lleva un asesor y qué porcentaje llegan los clientes directos? No sé, es una buena... Yo creo que está... 50-50. Yo creo que 50-50 más o menos. Y también depende mucho, hay notarios que luego tienen muchos temas de banco, muchos temas de Infonavit, pues que ahí sí es con broker. Un 90. Sí, los brokers o los bancos directamente, los padrones. Pero bueno, es que... En lo particular, yo creo que un 50-50. Un 50-50. Es poca la gente que no llega con asesor. Algo que a mí me ha impresionado mucho es que nosotros, Juan Pablo y yo, cuando recibimos un inmueble para promoverlo a la venta, pues checamos la escritura pública, es de los papeles que pedimos, checamos escritura pública, checamos prediales, consulta remota en registro público. Luego me he topado con gente que dice, no, ¿cómo te voy a dar mi escritura? ¿No? Me decía un cliente hace una semana, oye, güey, es que ¿cómo te voy a dar mi escritura? Le dije, es que mira, de entrada se llama escritura pública, ¿no? O sea, yo mañana voy a registro, con tu nombre pido todos los datos de tus inmuebles, me dan los RS20 y al otro día voy y saco la copia de todas tus escrituras, ¿no? O sea, el otro día me platicaba también un velador de la fábrica de un amigo que me decía, oye, es que le pedí una lana a una persona y le dejé mis escrituras, pues ahí déjaselas. No es factura de coche, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo es que... Es que esos son mitos que vienen de la antigüedad, ¿no? La gente llevaba a los gallos la escritura y ahí... Como si fuera la factura del coche, eso es porque en algún momento sí se pudo hacer así, muchas películas de Pedro Infante, o de que apostaban y pues aquí sacaban la escritura, ¿no? Y se la llevaban y entonces pues ya sentían que con eso ya habían transmitido la propiedad, cosa que no es... Pero bueno, son de estos tabús que se van quedando como en la
pues sí, en el intelecto colectivo, y que piensan que es así, pero no es así, ¿no? De entrada yo diría que la escritura pública, bueno, pues aquí, de entrada es porque la emite, o sea, la genera un notario público. Por eso tiene nombre de escritura pública. Luego, efectivamente, llega al registro público, el registro es público, y entonces ahí cualquier persona puede acceder, puede consultar, ¿no? Entonces, pero sí, esa es una de las más, repetitivas, ¿no? Que la gente piensa que no tiene su escritura y que entonces ya con eso perdió la propiedad, ¿no? Y pues hay que explicarles que no es así. Sí, o cuando se muere alguien, ¿no? Y que también el otro día escuché una historia, es que se murió mi mamá y mi hermana se llevó la escritura. Pues déjasela. Pues que hay que o sea, va a ser el testamento, claro. Va a ser toda esa parte, pero creo que hay mucha gente que a veces desconoce, pues, que es un documento público y es la única forma, pues, como de transmitir una propiedad legalmente, ¿no? Pues te ha tocado también así. Sí, o sea, al final de cuentas la transmisión de la propiedad se da con la comparecencia de quien sea el propietario según la escritura o según una sucesión testamental legal también. Exacto. O por ejemplo, de estos mitos que luego pasan es que la gente cuando fallece alguien, por ejemplo, no dice, no, pues es que mi mamá me la dejó, pero hay un testamento, hay alguno. No, el otro día me dijo que... Sí. Pero a mí me dijo. Así me dijo, y como yo pues soy el que vive en la casa, pues me la dejó, ¿no? No, pues no. Y la o me apuntó una servilleta, ¿no? Pues no, o sea, esos son... Ustedes no pueden formalizar acuerdos verbales. Pues todas las... A ver, esto es bien interesante. Cuando ustedes van con nosotros y esa es la responsabilidad de los asesores. Cuando ustedes van con nosotros a celebrar una compraventa, ustedes ya pactaron. Tu cliente se puso de acuerdo con tu cliente y aparte hasta a lo mejor tiene un anticipo, un amarre. Entonces cuando llegan con nosotros ya estamos formalizando un acuerdo verbal. Okay. Es por eso que ustedes no pueden limpiarse de la responsabilidad de las operaciones. Esto es bien importante. No, ya di nombres, güey. De verdad. Seguridad, por favor. Donde se cierran las operaciones es en el momento en que el corredor se pone de acuerdo con el cliente y le da un amarre o le da un anticipo. Oye, ¿se formaliza un promesa de compraventa o no? Nosotros lo formalizamos, pero el contrato, la obligación ya existía y quienes participaron en ello fue por... Sí, pero me refiero a alguien... A mí me pasó, fíjate. No, pero esto es bien importante para que se acuerden, porque sí es un tema. No me los molestes. A mí me pasó con una clienta, y esto sí es verídico. Ella fue un lunes martes, a hablar con un notario, ¿no? Y le dijo, oye, voy a pasar, el hijo tenía 2 o 3 propiedades y las iba a pasar a nombre de la mamá, ¿no? Entonces sentaron en notaría, hablaron ahí los acuerdos de que sí, prepárate todo, déjame la papelería y vamos a hacer los actos de donación del hijo a la mamá. Esto fue un lunes, martes, y el viernes le da un infarto al hijo, ¿no? Al hijo. No. Y fallece. Entonces, la señora estaba indignada en ese sentido porque decía, oye, es que ya el notario escuchó que sí iba a hacer. Y todo esto era por una cuestión de que él ya se estaba divorciando, no había participado en el tema de divorcio, no tenía testamento, pero tenía a la esposa y a los 2 hijos, ¿no? Sí, o sea, la señora no le iba a tocar... Y eran cerca, pero las propiedades eran de la señora, no más que ella... por azares del destino le había puesto, o sea, sí eran de la señora. Entonces, cuando fallece, ella dice, es que el notario escuchó de mi hijo, que entonces... Sí, pero no se puede. También escuchó del chisme de toda la familia y lo que le dijo. Para echar a andar la maquinita del notario es la rogación de parte. O sea, no es como... No es un sacerdote, pero bueno... Cuando vas con un padre y le platicas así de cuates o le dices, oye, padre, ya ahora sí ponte en modo confesión porque te va a confesar, ¿no? Entonces el notario es muy parecido, o sea, te dices, oye, esto, si quiero que quede constancia, pues levanta un acta de hechos, una fe de hechos. O sea, es como echas a andar un tema de una fe notarial. Nosotros escuchamos muchas cosas y finalmente somos como los sacerdotes, igual confesores, o sea, y te guardamos secrecía, por ley tenemos que guardarlo de todo lo que pase. Y no por algo que escuchamos en el restaurante ahorita saliendo, que nos van a invitar a comer por lo menos, ¿verdad? Sí. En el Rincón Gaucho, que lleguemos, para que el Robert no diga que no le damos publicidad al Rincón Gaucho. Pero vamos a comer al restaurante, en ese momento lo que me platiques, y menos con 3 tequilas, pues ya no es un tema de fe notarial, porque ya dejaste el saco notarial en otro lado. Oye, ¿los testamentos son públicos? Sí, son públicos en el sentido... O sea, es decir, si mi papá hace un testamento, ¿no? Es que... No. ¿Ese no es público? Es que el tema de publicidad es diferente, ¿verdad, Paco? Sí, el testamento es el de los actos o el acto más solemne y formal que pueda haber en el derecho mexicano, ¿no? Entonces el acto es un acto personalísimo donde comparece nada más la persona que va a otorgar el testamento con el notario. Ajá. No puede haber más personas, o sea, hay muchas dinámicas que luego pasan, ¿no?
que llegan los hijos y no, ya, es que ya nos pusimos de acuerdo en el testamento de mi papá. No, a ver, espérame, o sea, digo, son de las, digo, no claro. sé si hay una parte de que van a ser las partes chuscas, pero eso de todos los días, eso pasa todos los días, ¿no? claro. Ya nos pusimos de acuerdo y que, pues qué bueno, a ver, los sacas del privado y te quedas con la persona y le dices, oye, a ver, quiere hacer tu testamento y te empieza a platicar y entonces ya empiezas tú a tomar nota y le empiezas a dar forma a la voluntad de la persona, ¿no? Pero no, entonces ese documento una vez que se redacta, se firma, el notario lo que hace es que manda un aviso al registro público diciendo, en esta escritura, ante mi fe, se otorgó el testamento de Jaime Lizarrarás, pero no manda el documento, nada más manda la referencia y el testamento se le entrega a la persona. Y ese por decir, el testamento no aparece en la consulta remota ni en aparece registro. O sea, no, de hecho inclusive tú no la puedes consultar. Sí. O sea, la tiene que en su momento consultar el notario, presentando un acta de función de la persona. Eso sí es algo anónimo, por así decirlo, algo... Sí, tú no puedes saber qué contiene el testamento, sino ¿Y puede haber cambios en un testamento? Sí, claro, tú puedes cambiar el testamento. El más actual es el más nuevo, sustituye el anterior. No puede ser un testamento en la mañana y en la tarde. ¿Y les ha pasado a alguien que de repente le deja algo y luego se enoja con el hijo? Claro, me pasaba, sí, de cada semana te voy levantando. Y yo creo que el tema de testamentario es el más conflictivo que debe de pasar por las notarías, ¿no? O sea, tanto desde su generación, porque luego hay que pensar yo hice un testamento para mi pequeño patrimonio y me puse a pensar en unos supuestos que dije, no manches, o sea, para que pase eso tienen que darse una combinación y pues tampoco puedes llegar a todos los supuestos, pero alguien que tiene un patrimonio grande, una persona ya de empresas y todo lo demás, es un acto muy complejo de sentarte a pensar cómo va a ser la ejecución. Sí, de hecho, me atrevería a decir que los actos más impugnados notariales son los testamentos. Y también los puedes, pero los testamentos más, ¿por qué? ¿A qué te refieres como impugnados? Por gente que no está de acuerdo, por gente que por las personas, o sea, en un juicio que dicen no es válido el testamento por esto, por dos cosas muy importantes, yo creo. El tema, la carga emocional que tiene una sucesión en testamento es muy importante. Entonces aquí el tema de cómo a lo mejor me dejó lo mismo que a ti, pero pues porque te dejo lo mismo que a ti. Si yo era mejor hijo. Yo te cuidé más. Entonces el tema es un tema emocional, de una carga emocional muy grande, y aparte el tema de testamento es una formalidad que debe llevar el testamento muy importante, muy delicado, que ese sí tienes que estarlo haciendo con pinzas porque te falta un elemento y puede haber un tema de que quede cojo ese testamento. ¿Y qué tan complicado es, por decir, alguien que muere que tiene el testamento a que no tenga testamento? Muy buen punto. Pues mira, es que más complicado es claro. son procedimientos diferentes, ¿no? O sea, el hecho de que no tengas testamento, ya ahí como paréntesis también, en septiembre, siempre ya hace que como septiembre, 20 octubre, años o no sé cuántos. Si hay un descuento real, es mucho más barato. Se implementó la campaña de septiembre, mes del testamento, que siempre se recorre, inclusive septiembre y octubre, donde, por ejemplo, el registro no te cobra los derechos de inscripción, y los notarios tenemos una tarifa que nos manda el gobierno, que es 2,000 pesos adultos mayores y 3,000 pesos. 2,000 no es subsidiado, o sea, es... No, eso es una donde todos nos ponemos de camiseta para que la gente tenga su testamento. Para evitar broncas. Y gastos. Sí hay un ahorro importante. O sea, yo digo, también es... Pues bueno, ya le iba a regar, iba a decir algún nombre de que algún empresario importante que te llegue ahí en septiembre, ¿no? Porque de repente pasa. Sí pasa, claro. O sea, a ver, señor don fulanito, ¿es en serio que quiere hacer? Que le haga su testamento. Tiene más propiedades que el nopal y la cúrcuma juntos y quiere que por 3,000 pesos le haga un testamento. Pues no, ¿verdad? O sea, pero fíjate, porque esas son típicas. Cuando va la gente así a pláticas de temas de testamento, siempre les digo que les puede hacer... Tengo un libro de historias, ¿no? Pero es una típica que siempre pasa, ¿no? Si tienen tiempo se las platico. ¿De una vez? Te habla una persona, una vez me habló un amigo y me dice, oye, fíjate que se murió mi suegro, ¿no? Entonces te va a hablar mi esposa para ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Oye, se murió mi papá, ¿dejó testamento? No. Le dije, mira, te voy a decir cómo... Le dije, fíjate, no me platiques nada. Le dije, ¿cuántos son? No, pues somos 5. Son 2 hombres y 3 mujeres, ok. Le digo, entonces está... la hermana que trabajó con el papá en la tenería y que le hizo un emporio, ¿no? Sí, sí. Está la hermana que, pues, la que se casó con un millonario, que ese eres tú. Está la otra que, pues, ahí como que medio ayudaba en la contabilidad, ¿no? Y está el hermano huevón que vivía con los papás, que siempre daba problemas, pero que él dice que, pues, la casa es de él y que él tiene derecho a todo, ¿no? Y me dice,
¿los conoces? Y le digo, no, pero es como un modelo que es el típico pelado que vive en su casa y que dice, no, pues me la dejó un día en la noche que le di a cenar y pues la casa es mía, ¿no? Sí. Pero bueno, si no hay testamento, pues no hay, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta es, si no hay testamento, hay que hacer un trámite intestamentario en el juzgado, ¿no? Es un trámite que es más largo que hacerlo ante la notaría, es más costoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y el testamento y el procedimiento testamentario, que es cuando hay un testamento, que lo haces directamente en la notaría, cuando hay se dan ciertos elementos, no que sean mayores de edad los herederos, que no haya pleito entre los herederos, etcétera, y ese lo llevas en la notaría, es un proceso más rápido, y es mucho más accesible. Y sobre todo está la voluntad del testador, porque en el caso de la sucesión intestamentaria que llevas a ser juzgado, ¿ya no hay voluntad? No hay voluntad, entonces heredan igual el cónyuge que haya subsistido. Ahí que es partes iguales, cónyuge e hijos. Partes iguales, cónyuge e hijos. Siempre son partes iguales. Entonces, si quieren ya, y no se puede dar legados. Legados es, bueno, de toda la masa hereditaria de lo que tienes, si partes de esa masa hereditaria en rebanadas de pastel y las vas asignando a cada uno, son legados. En una sucesión intestamentaria, pues es la masa de todos por todos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en las razones sociales? El señor que falleció tenía una razón social, él como representante legal y único accionista, ¿entran las mismas reglas para la razón social? En el tema societal o corporativo, bueno, pues, si tiene acciones, por ejemplo, bueno, pues entra dentro de lo mismo de la herencia igual. Son bienes las acciones son bienes que se van a repartir en su momento, ¿no? ¿Y por qué la gente le tendrá miedo? O sea, ¿por qué la gente no hace testamentos? Es un tema bien... No, pues está bien, por no pensar en la muerte. Fíjate, es que la gente relaciona testamento con muerte, ¿no? Y entonces tú le preguntas a la gente, oye, este testamento, un chavo, ustedes que están chavos, oye, este testamento, no, ¿y por qué no? No, pues todavía no va a morir. Todavía no tengo planeado como si tuviéramos una fecha de caducidad. Claro. ¿No? A mí el otro día me tocó ir a dar una plática ahí a compartir más bien y aprender de los demás de una agencia de seguros. Y entonces era un tema testamentario que luego se relacionaba con tema de seguros de gastos médicos, seguros de vida, etcétera, ¿no? Y entonces la primera pregunta que les hice fue, a ver, de los que estamos aquí, levante la mano, ¿quién se va a morir? Pues todos levantaron la mano, ¿no? Bueno, de todos los que se van a morir, bueno, que nos vamos a morir, ¿quién tiene testamento? 2 pelados. Bueno, un hombre y una mujer, ¿no? Ahí sí te chuza, ¿eh? O sea, y entonces la realidad es que todo el mundo deberíamos decir, oye, claro, pero es que no tengo nada que heredar, o sea, no tengo nada, no tengo ni tierra en las uñas. No importa, bueno, pues haz un testamento general, ¿no? Y en su momento cuando ya Diosito te lleve a su terruño, pues ya verás a ver qué había en ese momento, ¿no? Porque oigan, si tienes un seguro de vida. Y les ha tocado por decir que llegue alguien, ¿no? Y que diga, bueno, te voy a hacer mi testamento y que le deje a la casa chica, o sea, todo preparado también, o sea, eso también. Eso deben de aparecer mucho las familias paralelas en algunos casos. Sí, claro. Tienes que asesorar, finalmente tienes que asesorar, por ejemplo, el tema de que no haya deudores alimentarios. O sea, es decir, si tú tengas una casa chica o grande, pero si no estás incluyendo a menores de edad o a tu cónyuge que tenga derechos de alimentos en el testamento, pues es inoficioso, o sea, significa que no es válido. Entonces eso sí le das a conocer a los clientes o al testador. Y cuando te empieza a platicar también, hay temas, por ejemplo, no sé si te ha tocado, para que a mí me ha tocado que en verdad que si ves que está muy cargado el lado hacia el otro lado, ¿no? Dice, oye, señora, ¿y por qué quiere tanto a su hija? ¿La quiere mucho? Sí, si tanto la quiero que aquí me acompañó hasta el testamento, aquí está afuera. ¿Sabe qué, señora? Mire, pues lo que está diciendo, piénselo, regresa usted sola en el otro día y platicamos. Sí, porque esa falta de balance te va a tronar la bomba a ti el día que no esté la señora. A lo mejor no te truena, pero estás viendo que la voluntad de la señora está comprometida, como decía Paco, por alguien que está afuera esperando el testamento. ¿Ustedes pueden señalar una interdicción o no? Sí, no. O sea, no. O sea, a ver, pero ¿en qué momento, por decirte, no sé si yo me acuerdo que hace no mucho vendí un terreno donde el señor no sabía leer y escribir, tuvo que llevar una persona familiar de él para que todo, pero por decir a alguien en un tema de salud, ¿no? De conciencia, o sea... Sí, esas son comunes. Bueno, ahí mira, por ejemplo... usted, o sea... Qué bueno, mejor tú échate la pregunta más. Ajá, ¿cómo funciona eso? Somos notarios, no somos doctores, pues no somos peritos en salud, ¿no? Pero bueno, cuando entrevistas a la gente, pues para eso es la entrevista. En la entrevista tú vas dando cuenta cómo reacciona, cómo contesta,
Si ves algo, haces preguntas como para ver si se acuerda de lo que dijo. O sea, vas tú ahí haciendo una serie de crucigrama, de preguntas como para tú tener la certeza en lo personal de que la persona está apta para otorgar el testamento. Si tú tienes y de repente tú te das cuenta que ya no se acordó de algo que dijo alguna incoherencia, que la fecha de hoy, ¿qué día es hoy? Y te dice otra fecha, ¿cierto? Ya no la haces, ¿no? Por ejemplo, la otra vez me tocó, de los casos simpaticones, llegó un señor en una silla de ruedas que tenía, bueno, pero que no se había muerto, como 92 años. Y se veía de tiro así, pues sí, se veía ya muy disminuido físicamente, ¿no? Como una pasita. Entonces, ¿qué? Así, no lo quise decir así, porque ya ves que ahora en esos términos, ahora todo es muy delicado, ¿no? Pero bueno, entonces tú así a priori veías al señor y decías, no, pues ese señor no tiene facultades, ¿no? Entonces, empiezo a platicar con él y entonces me doy cuenta de que pues nada más se veía muy lesionado por afuera, pero estaba mentalmente, ¿no? De hecho iba con una señora joven de 50 años y un chavo de 18, ¿no? Entonces empiezo a preguntar una serie de cosas, me empieza a contestar muy bien y digo, no, pues el señor nada más no se ve, físicamente no se ve tan bien, pero sabe firmar, sí. Y entonces le digo, oiga, y la señora pues estaba como muy interesada, ¿no? Y entonces le digo, y tú también vas aprendiendo y vas notando cuando hay ciertas, ¿no? Entonces le digo, oiga, bueno, ¿y tiene hijos? ¿De cuántos hijos tiene? Porque me dijo, no, pues este es uno de 18, imagínate, contra 92. Y entonces le digo, ¿y tiene hijos? Dijo, la mitad de la colonia son mis hijos, ¿no? O sea, y estaba el señor súper lúcido, de entrada no parecía, y bueno, pues obviamente otorgó su testamento con todas las formalidades de la ley, ¿no? Y de repente gente que se ve muy bien, pues que se le va el wifi, ¿no? Entonces, pues, ante la primera evidencia de que tú sientas o veas que no tiene condiciones. Y ahí lo que puedes hacer es negar el servicio, ¿no? No que tanto ahí denunciarlo. tienes que ser bien delicado. Sí, el tema es que la ley te avienta toda la bolita, te la avienta a ti. Te dice inclusive que alguien que no esté que no esté capaz o que esté mal facultades en un momento de lucidez puede otorgar testamento. Entonces imagínate lo que te da eso. Entonces aquí lo que bien dice Paco, aquí lo principal es el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, diría mi abuelita, pero creo que el sentido común es lo más importante y sobre todo ante la duda, abstente, como dicen muchos los notarios, ¿no? El tema es, si tienes duda, lo que pides, por ejemplo, señor, no le voy a negar, en este caso el servicio, pero necesito que esté un médico aquí, un neurólogo aquí presente, o aquí presente con usted, y su médico familiar, sí, y para que tenga el historial y que haya 2 testigos, y que lo que usted esté, en este caso, plasmando, pues me lo vuelva a repetir 2 veces. Claro. Entonces, muchas veces pues no puedes negar un servicio porque finalmente estás discriminando, pero sí puedes abstenerte, la ley te lo permite en casos de que veas que hay un riesgo a la fe pública, hay un riesgo a la fe pública o a tu persona o a tu integridad también, te puedes abstener. ¿Y hay muchas herencias en vida? O sea, les llegan... Es que es bien interesante este tema, Paco, de las donaciones. Esas tampoco existen, ¿eh? O sea, la herencia en vida no existen, ¿no? O sea, eso es una donación, que es un acto jurídico diferente, pues, pero comúnmente se dice, no, pues es que me lo doy en vida, no, pues eso no. O sea, no hay herencia de te dejo esto como tal, no existe. Lo dono. Es por donación. O sea, y hay una nuda propiedad. Se dona, normalmente lo que a veces, y Paco no sé si coincida, pero a veces si tú me dices, oye, tengo una única casa en donde vivo yo y vivo con mi hijo, y mi hijo ya es mayor de edad, y quiero que pues ya a lo mejor al rato no vaya a fallecer, yo le quedo, y aparte es más barato hacer la donación en vida. Entonces le hago la donación en vida a mi hijo de la nuda propiedad. Exenta de impuestos hasta cierta cantidad. No, ahí sí. Las donaciones son totalmente porque donaciones si son entre parientes, sí se paga traslado de dominio. Ese sí. Sí, ese sí no te salvas por nada. Se reserva el usufructo vitalicio de la señora y entonces ella vive ahí mientras viva. El día que fallezca, el día que cuelgue los tenis, bueno, pues finalmente el hijo ya pasa a ser propietario del inmueble y te ahorras una sucesión. Sí, claro. Y sigues con el control de cierta manera en tanto claro, vivo de que no la puedan ir a vender con el acta de defunción. El acta de bueno, es que antes de seguirle es importante, ya que mencionaron testamento, hay que aprovechar para hacer promoción, hay que hacer cultura del testamento, todos hagan testamento, vayan con su notario de confianza, todos se van a morir, todos nos vamos a morir, entonces no lo dejen para mañana, ¿no? Esa sería como la primera. Y en la segunda pregunta, por ejemplo, que bien dice aquí que ¿no? cuando pasa esto de, oiga, le quiero dejar mi casa a mi hijo, ¿no? ¿Dónde vive, señora? No, pues yo ahí voy.
¿qué edad tiene su hijo? Pues tiene 18, ¿no? Y yo de vacilada siempre les digo, bueno, señora, resérvese el usufructo, done la nueva propiedad porque no sabemos si mañana esté pelado, agarrar una pompi. Sí. Y la pompi va. Y hay casos donde sacan a la gente, o sea, literal. Hay muchos casos. Hay muchos casos donde la señora le dona al hijo y el hijo luego efectivamente se le atraviesa una pompi y la pompi y sacan a la señora, o sea, ¿no? Entonces, pues es parte también del trabajo, no hay que asesorarlos para darle certeza jurídica a todas las partes que intervienen. No hay, o sea, el notario no es totalmente imparcial. Eso también es importante. Si tú traes al cliente, yo no puedo, porque tú lo traigas o porque sea mi cliente, yo no puedo tampoco, por lo menos dentro de lo que a mí cabe, que la otra persona se enriquezca a mi cliente a expensas de otra persona, ¿no? También eso es importantísimo en la ética que tenemos y si te estás pasando, te digo, oye, Jimmy, te estás pasando de lanza, güey, pero bájale aquí acá, eso sí no es posible. Y el tema te metes a veces al negocio, pero tienes que cuidar a las dos partes, ¿no? Y entonces... Oye, pero esto del entre mí cabe sonó como raro, ¿no? ¿Cómo? En lo que mí cabe. En lo que mí cabe. Algo le echaron al agua. Oiga, si es horario, sé, ¿verdad? Oye, y por decirte, si les ha tocado mucho... ¿No les ha pasado un caso donde vaya el hijo de alguien y les diga, güey, enséñame el testamento de mi papá? Sí, o sea, tienen derecho. Muchísimo. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Los tienes que mandar a la fregada? No, tienen que acreditar primero el interés jurídico que tiene un interés legal. Primero que ya se haya muerto. O sea, bueno, pasan. Primero que si se haya llegan muerto. Ya con el acta de función, sí lo tienes. Exacto, primero que se haya muerto. Primero es que se haya muerto es Pero si no se ha muerto, seguramente también pasa. No. Pero también sí, puede pasa, pasar de, pero oye, claro, oye, dime. Pero ustedes le dan una copia del testamento. Se llevan el original del primer testimonio inscrito al testador. Porque en las películas gringas lo que pasa, que realmente no pasa así, es que se muere el señor y ya está ahí la familia esperando y llega el notario. Y viene Paquito a leerles todo. De hecho, sí lo hay. El primer acto notarial con el que se apertura la sociedad, la sucesión, que es el tema de la radicación. De la lectura. Lo que es la lectura y aceptación del cargo de albacea y de herederos, sí es un acto muy parecido, porque finalmente, Paco, sí es un poco más solemne, en el sentido de que los que están nombrados en el testamento están presentes, normalmente llevan antes del testamento, y es una búsqueda que es el último testamento, cuando lo tienes ya lo citas, y si ahí mismo les das lectura, y si están de acuerdo, lo firman en conformidad y se hacen las publicaciones. Pero sí es un acto también muy parecido en ese sentido, ¿no? Que debe de haber de repente controversias de, oye, pues el último testamento era del 2022, aquí inscrito en Guanajuato, pero apareció un testamento de Monterrey del 2024. Por eso hay un registro nacional de testamentos. Pero no todos los estados están suscritos. No, todos están. ¿Todos? Pero hay notarios que se les puede ir un tema y súper peligrosísimo que te vaya un aviso de testamento. El testamento, no sé si te pase, Paco, en cuanto yo firmo el testamento del testimonio ya tengo el aviso que tienes que dentro de los 5 días siguientes, porque si no, imagínate que no des el aviso. Sí, que esa noche se muera. O sea, se muera la responsabilidad patrimonial que tienes, porque a lo mejor en tu testamento dejó a Juan y en el otro dejó a Pedro, y cuando se den cuenta que le dio todo a Pedro y Juan se quedó sin nada, pues ¿a quién va a buscar que tiene responsabilidad, no? Claro. Por eso te digo que es de alto riesgo el ser notario. Sí, claro. Sí. ¿Qué tan importante es actualizar los testamentos? Porque yo he visto la leyenda de todos mis bienes presentes y futuros, ¿no? Eso me imagino que... Ese te alcanza para todo. Ese para todo. Es para siempre. Todo, ¿no? hasta mi Nintendo que está ahí en la casa. Salvo que no quieras hacer un legado que es una decisión de específico sobre algún bien. Si no tienes el tema de hacer un legado, ese te sirve para... De hecho, de entrada, ¿ustedes tienen testamento? Sí. Sí. No, yo no. Mi Jimmy. Fíjense nomás. Una disculpa al público, por favor. No, o sea, espera septiembre para hacerlo. Ahorita me espero para septiembre. Sí. ¿El camarógrafo tiene el testamento? No, pero ya la hipoteca, el único que tengo ya está... Bueno, esto es importante. Las hipotecas, si llega, la mayoría de las hipotecas tienen un seguro de vida. Si llega a fallecer el titular o el acreditado, la propiedad se liquida, pero únicamente se transmite la propiedad a quien haya designado a través de testamento. Eso es lo que yo tengo entendido, sí, ¿no? ¿Pero no hay beneficiario? No. Eso, fíjate, eso también es de las creencias urbanas, de las leyes urbanas, ¿no? Dicen, Hace muchos años había el informe. Soy beneficiario, ¿no? Como en las cuentas de banco, que abres tu cuenta y nombras un beneficiario, ¿no? Entonces, oye, pues ya tienes tu hipoteca, Diosito te lleva, y entonces ya, o sea, es efectivamente, si no hay un testamento, se va a un intestado, ¿no? Si hay un testamento, la propiedad pasa a nombre de quien tú hayas decidido con anterioridad. Sí, y la responsabilidad en este caso también de que en verdad sí tengas como el bochito de los testamentos, que es el testamento universal,
y esperemos que más adelante pues tengas más bienes para que puedas irlo repartiendo. Pero sí es importante, sobre todo, que si tienes hijos menores de edad, ir actualizando el testamento, es bien importante. Oigan, ¿y qué es el albacea? O sea, ¿qué función tiene un albacea? O sea, porque tú tienes, el albacea puede ser heredero, puede no ser heredero, he entendido las dos funciones, pero ¿qué función tiene un albacea? Sí. No es examen, es duda. En términos muy coloquiales, pues, o sea, el albacea puede ser un heredero o puede ser una persona que no sea heredera, ¿no? O sea, y en términos generales, el albacea es la persona encargada de vigilar que se lleven a cabo todos los actos necesarios para que se cumpla la voluntad. Pero es designada sin su consentimiento, ¿no? No, o sea, no, yo puedo poner a Gerardo como sí, mi pero albacea, bueno, pero al fin de cuentas, pero él tiene que aceptar. En ese momento puede decir que no, o sea, digo, obviamente hay que avisarle, oye, te voy a poner como albacea en mi testamento, ¿te parece bien? Claro. Porque aparte es una responsabilidad, o sea, eso es muy... ¿Y muy les ha tocado que eligen a alguien externo de la familia? Sí, o claro, muy común, al compadre o al hermano. Y también es común una compensación para la albacea, ¿no? En sí, algunos testamentos, sobre todo de patrimonios grandes. Pueden cobrar. La puedes convenir, claro. La puedes convenir, pero si en el testamento pones que deberá de llevar a cabo sin retribución alguna, pues si no lo acepta la albacea, pues no puede cobrar. Y obviamente él tiene el derecho de elegir, o sea, de aceptar o no aceptar el cargo, ¿no? El cargo, es así. Igual un legado o una herencia también la puedes o no aceptar, digo, finalmente. Oye, y un poder, por ejemplo, como para entrar un poquito en el tema como de los poderes, el poder, cuando tú le otorgas a alguien un poder, ¿también él tiene que aceptar? Yo pongo una cláusula tácita al final, en la última cláusula de los poderes, para que tú no lo has visto, que hay una aceptación tácita, que el apoderado se hace... Que el apoderado se hace sabedor que el momento en que el apoderado haga ejercicio del poder, se sujetará a las condiciones y términos de dicho mandato y deberá de rendir las cuentas conforme a la ley, y que esto deberá de hacérselo saber el poder dante al apoderado. Con esto te limpias un poco las manos y también te obligas a que, si tú me vas a otorgar un poder, me expliques del alcance del poder y la responsabilidad que yo tengo con un poder tuyo. Porque los poderes pueden ser muy específicos pueden o ser amplios. Especiales o muy específicos o amplios. Pero si tú te digo poder un día, a mí me pasó una vez con un cliente que llegó y me dijo, oye, licenciado, quiero revocar un poder. Ah, sí, a ver, tú lo otorgaste como apoderante. No, yo soy apoderado. Dije, caray, ¿cómo vas a revocar un poder? Es que yo no quiero el poder y me lo otorgaron y yo no quiero ejercerlo. Dice, no, pues sabes que aquí tú no puedes revocarlo porque finalmente no eres quien lo otorgó. Quien lo otorga. Y también está en safe porque no has ejercido el poder. Lo que te recomiendo es que pues vayas con el notario emisor del poder y le hagas saber ante su fe que no estás aceptando el poder. Las operaciones con poder siempre hay que verlas con doble zoom, ¿no? Son de mucho cuidado. El poder es de mucho cuidado. Es correcto, sí. Digo, también ahí es un tema que vamos a tocar. En el año 2017 se reformó la ley y entonces a partir de ese momento los poderes empiezan a tener una vigencia, ¿no? Que es una vigencia máximo de 5 años, ¿no? 5 años. Eso, hay estados donde no tienen vigencia, hay estados donde tienen 3 años, pero bueno, en Guanajuato es una vigencia de 5 años, ¿no? Y también se modificó en ese año que se podían inscribir, o sea, se tendrían que inscribir en el registro público, ¿no? Los poderes. Entonces, ¿qué pasa ahora que nos pasa en la dinámica, no? O sea, de repente te llegan con un poder de hace 15 años, ¿no? Hay notarios que no los aceptan, por ejemplo. Pero legalmente no puedes desconocerlo. Legalmente no podría. No hay retroactividad de la ley, o sea, no puedes aplicar la ley en perjuicio de alguien que o me ha tocado que, por decir, antes eran poderes amplios para cualquier acto de administración. Muy peligrosísimo. Y ahora me han pedido, o sea, he visto algunos casos que dicen, no, otorgo poder para la venta de este inmueble, así. Sí, o sea, los poderes generales y sobre todo de dominio son peligrosísimos, es como una bueno, cargada, es un cheque del portador, ¿no? Cheque del portador. Por ejemplo, y revisan que estén registrados, hay un registro federal de poder. Testamentos, es correcto. Y también el registro público de la propiedad también revisan los dos. De hecho, fíjate, por ejemplo, ya se ha hecho una dinámica en todos los notarios prácticamente a nivel nacional, que ahora todos estamos con la tecnología conectados en grupos hay un grupo nacional de notarios, etcétera. Entonces, el notario tiene la obligación de verificar con el notario que emitió el poder de la existencia, ¿no? Pues que es un poder fidedigno. Entonces tú mandas un correo, en la práctica mandas un correo al notario que lo emite y entonces le preguntas, oye, tengo este testimonio, pues, se va a hacer una operación de compraventa, me puede hacer favor de validarlo, ¿no? Entonces el notario lo revisa, pues sabes que si te contestan, sabes que ya lo revisamos, si se firmó en mi notaría, si está ¿Hay un directorio nacional de notarios? O sea, ¿están en comunicación? Bueno, ahí está la Asociación Nacional de Notariado, donde están prácticamente muchos notarios de México, ¿no?
ya tenemos varios chats donde hay un chat nacional donde hay muchos notarios, pero eso, más que por el chat, lo haces para tener inclusive tu respaldo de que efectivamente hiciste la consulta. Lo haces vía email, ¿no? Al email oficial o al email del notario. Que si el notario ya murió, le quitaron el fiat, puede ser un foco rojo, ¿no? Es un tema que me pasó a mí sí. en Jalisco y tuve que esperar que la dirección de notarías contestara después de un mes y medio, y pues tuve que esperarse. No puedes avanzar con la operación. No. Podrías avanzar, pero finalmente por protección personal dices, yo hasta que no me dé una constancia. Y si se ve el negocio, que se vaya. Porque pues, los bancos no te aceptan firmar con poder, ¿no? Y además hay algunos bancos que ya consideran, pues no sé si nulas, si sería la palabra, pero si las escrituras que se van a utilizar para un proceso hipotecario vienen de un notario al que se le haya quitado el fiat, ya no te los aceptan. Yo no estoy trabajando con en esas la práctica escrituras. sí, ellos tienen sus filtros internos, sus jurídicos internos, y esas nunca nos llegan a nosotros porque finalmente no las calificó el banco. Entonces el banco tiene sus filtros internos, también el Infonavit, Caja el ICE, Popular, Caja Popular también está, o sea, tienen sus filtros internos que finalmente pues te da también la certeza un poco como notaría de que bueno, pues ya viene más revisadito. Ahí como ustedes dicen, o sea, cuando estás elaborando el instrumento, hay que saber exactamente qué necesita el cliente, para qué lo necesita, y hacerle un poder a la medida, que sea nada más para como lo que un traje quieren, a la medida. No, que también me ha pasado que un día le enseñé una escritura a un cliente y me dijo, oye, pero no viene la firma de los vendedores ni del comprador. No, o sea, entender esa parte. Explicarle que la escritura es la que está en el protocolo del notario, donde están las firmas, y en el testimonio que expide el notario, en la parte de abajo dice Jaime firmado, Juan Pablo firmado, ¿no? Sí, pero a ti te entregan, o sea, la escritura que no viene pero en las firmas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que no es como una factura endosada de un coche, o sea... Sí, pregúntale si su acta de nacimiento trae las firmas del registrador y de su papá, ¿no? Lo que te dan es una reproducción tal cual, pero pues es una expedición. No, y por lo mismo puedes firmar con una copia certificada siempre y cuando se valide que... Tiene una copia certificada, tampoco me gusta en la firma, no sé, Paco. Pero legalmente se puede. Legalmente se puede, pero en práctica yo no firmo si no traes del primer testimonio original, expedido por un notario. Se quemó que mi yo casa. pueda validar. A menos que tú la hayas hecho. Vas con el notario, yo la hice, no vale, pero usted la hizo, no, no te Andaba pases, pedo. No, pero la verdad es que copias, como era un tema de que se veía de fraude que yo veía y platicamos. Hey. O sea, el tema de que yo sé que Jimmy tiene por ahí unas propiedades perdidas, le hago una búsqueda de propiedad, pum, registro público, aparecen las propiedades de Jimmy, veo cuál me interesa más, en esa pido un historial, pido un certificado de libertad de gravámenes, está libre, y ya pido entonces una copia certificada de la escritura que la puede pedir, como tú dices, cualquiera, Quien porque sea. es público. Y pues ya reuní esos requisitos de... Es así de sencillo el proceso, me presento al registro Sí, público, hago la lo fila pides. Totalmente, haces la fila Lo para tus pides. derechos porque es público. Lo pides. Finalmente, ¿no? Hay sistemas de consulta remota que también, desgraciadamente, no lo tenemos nada más los notarios, lo tiene el público en general, que puede meterse con un folio real, te mete a tu escritura Y ve todo el y movimiento. ve todo tu historial y hasta puede interpretar por bien todo, ¿no? No. Entiendo que los fraudes justo los hacían más o menos así, ¿no? Rentaban una propiedad y decían, es que mi empresa que va a rentar la propiedad necesita validar que tú eres el propietario, entonces haz una copia simple de tu escritura. Buscaban el R20. Y ahí sacaban el registro público. O incluso primero el predial, y con el predial el nombre completo, van y hacen la búsqueda, encuentran la propiedad de R20, sacaban copia certificada, y más que nada el fraude consistía en levantar anticipos, En los enganches, En los enganches. O sea, por contratos privados en enganches que hacían ratificados ante notario, por eso no lo hacemos nosotros de ningún tipo de contrato privado donde reciban dinero. La ratificación de contratos es un instrumento que existe. O sea, yo no sé, Paco, cómo lo es, pero de 10 años para acá las ratificaciones a mí me bajaron un 70%. Okay. O sea, te va poniendo tantos candados el SAT, la UIF, en el tema de... Porque tú la tendrías que reportar, ¿no? Es que ahora ya está esa línea de que hay que reportar la ratificación. O sea, cuando ratificas hay que reportar, ¿no? Porque el acto ya está hecho y está pues pasado en un instrumento público, entonces ya no se usa y ya la mayoría de los notarios no estamos haciendo ratificaciones de contrato. ¿Pero qué herramientas? Si yo voy a celebrar un contrato de promesa de compraventa con Jaime y quiero revisar que la propiedad que me está vendiendo Jaime pues esté bien, bueno, pues te llevo la escritura. Oye, Jaime, llévale a Kike o a Paquito la escritura, van a revisarla, oye, le gastamos un certificado de libertad de gravamen, que es una cuestión de nada. Revisamos que los antecedentes de la propiedad estén correctos. Validas que efectivamente Jaime sea Jaime
y yo sea yo, y no necesitas ratificar. Con eso ya estaría relativamente cubierto para dar un primer anticipo y celebrar un contrato sosteniéndote a lo que diga el contrato. Obviamente el notario no es responsable de que se cumplan las cláusulas. Se puede hacer una revisión previa, como a veces me la han pedido, que oye, pues ustedes que tienen mucha experiencia, oye, me brinca un poquito, que échame la mano. Me manda la documentación y yo la reviso, y ya desde el momento en que te la llevan y te la entregan, en ese momento pues ya si van a hacer fraude o algo, pues ya lo ven más serio y ya muchas veces no la llevan o se van. Entonces el tema es que sí es bueno el tema de que lo revisen con su notario de confianza, el tema de que antes de que den cualquier anticipo, cualquier dinero, como dice Paco, revisar que esté todo bien en los papeles y revisar que sea el inmueble que dicen que es. Y si son terrenos muy grandes, yo recomiendo meter hasta una máquina antes de vender a ver quién brinca. Sí, claro. Si es una casa, pregúntale al vecino de adelante, de atrás y de los lados a ver si conocen a los vecinos. Sí, no hay como esa parte de... Y ese trabajo es de ustedes porque es el trabajo de calle que ustedes tienen que trabajar. Finalmente, porque, como les digo, o sea, para la ley hay una compraventa cuando hay precio, cosa y pago. O sea, ya hay un acuerdo de precio y cosa entre ustedes porque hubo un contrato de promesa o un verbal con sus clientes y hay un pago que es el anticipo. Entonces ya se formalizó la escritura, el contrato de compraventa o la compraventa verbal con ustedes. Ya se materializa con nosotros. Entonces hay que ser muy cuidadosos de los temas porque se suben al carrito y los pasean. Sí, claro. Sí, también creo que una gran parte de lo que mencionaban al inicio es el tema fiscal en el que ustedes están involucrados, ¿no? Claro. O sea, es decir, antes pensaba yo, bueno, habría muchas estrategias en el tema de impuestos, pero hoy, pues ustedes simplemente hacen un cálculo, creo que es el Cóndor, ¿no? El programa al que los hacen, o... No es simplemente, Jimmy, a ver, no es simplemente, ¿verdad? O sea, sí lleva sus perdón, Gracias, con permiso. Lo agarramos un programa y lo llenas, a ver. No, a ver, bueno, es que esa es la idea, que nos eduquen. Claro. No, bueno, ya no tienen remedio para educarlos, pero... No, efectivamente, digo, la gente piensa que, oye, ¿cuándo voy a pagar de impuesto de la renta, no? O sea, no es un cálculo de 10 menos 7 te da 3. Sí, no es un Excel. No, o sea, no es así. No, y hay gente que piensa que el notario puede hacer... Que sean menos. Que tengas un descuento en los... No somos evasores fiscales, no somos planeadores fiscales, no somos... Ingenieros fiscales. No nos corresponde ni nos interesa entrar en eso, por lo menos a mí y a Paco nos interesa entrar en eso porque es un riesgo, te dejan al muertito, tienen closet, y aparte el tema de nosotros no es evitar que pagues impuestos, es que si te puedes ahorrar impuestos o puedes exentar un impuesto conforme a la ley, lo que te da la ley y el reglamento, y cumples con los requisitos que también como notario cada uno tiene, puedes exentar una casa habitación, por ejemplo, para venderla. 700,000 UDIs. Puedes extender una casa habitación, puedes meter deducciones reales que no sean creadas. Si está cobrando, no sé, ustedes que son bien carreros, el 10%, bueno, pues ya le bajas del 10% a la operación y ya la metes como deducción. O sea, si tienes la siempre y cuando sea facturada la comisión. Tiene que ser facturada. El tema, por ejemplo, deducciones que te permite la misma ley que están en el reglamento y que la misma miscelánea te permite o no aplicar. Entonces, esto es bien delicado que entiendan que llega muchos clientes que vienen con ¿Cómo nosotros, calculan los impuestos? Se calculan, depende de qué tipo de impuesto. Por ejemplo, el ISR y celular. Es sobre la utilidad. O sea, tú tienes un costo comprobado de adquisición que es cuando compraste. Sí, pero es un programa, la casa. ¿no? Sí, pero viene más Bueno, allá. es que a ver, o sea, no a ver, nada más es que meter- metes el programa. Es que eso es No, lo que... Todavía hay notarios que lo hacen manual inclusive, o sea, Mi papá lo hace manual. Los que hacen manual, Claro. Existe el Cóndor, que es un programa de apoyo, existe el Katia, que yo nunca uso el Katia. Yo sí. O sea, si es, digo, ya hay Porque ustedes como notarios presentan el cálculo de impuestos. Claro, sí, porque lo tienes que firmar en conformidad. Pero sería interesante, mi Paco, que expliquemos cómo se genera el impuesto. No nada más que lo metas a un calculito y te lo dé. Sí, o Pues sea, es un ¿de dónde vienen? ¿Cuánto compraste? ¿Cómo tomas? Sobre la utilidad. ¿Y cuándo viene con O sea, tú compraste en un precio, ese precio, pues, lo compraste en determinada época, hay un avalúo y vendes en cierta época actualmente, ¿no? Ajá. Entonces, ese El avalúo fiscal, ¿no? ese valor de adquisición se actualiza. Más o menos a inflación, ¿no? Tiene varios temas. Es que no hay una fórmula así, no es una fórmula... O sea, no es un porcentaje. Tienes no es un que porcentaje. echar lápiz o meterlo al código. El programa, eso sí te lo hacen automático, Sí. te lo actualizan automático. Algo bien interesante en el tema del impuesto es que a lo mejor tu antecedente es una donación que te hizo tu papá.
Y entonces tienes Entonces que no hay ir al costo anterior. comprobado de adquisición, porque el costo comprobado de adquisición es donde pagaste impuestos la última vez. Y de ahí te vas para atrás y era la herencia de tu abuelito. Sí, y era desde el Y te vas a tu tatarabuelo. abuelito y fue una prescripción adquisitiva. Entonces todo eso tienes que tomarlo en cuenta para ver cuál es la utilidad conforme a diferentes índices de inflación del precio del consumidor, el tema de la inflación y todo lo que viene en el cálculo porque por ley y que te hace el programita. Pues todo eso viene. Pero ahí hay, Es como- digamos, flexibilidad o hay interpretación No. del notario. Donde metas interpretación en el tema fiscal ya te cargó. O sea, finalmente... La ley fiscal la ley fiscal es como la penal. idéntica, eso sí Es exacta. O sea, tajante. aparte es No hay criterio. científica, es científica porque tiene cálculos y aparte es expresa porque te dice las características de cómo debe calcularse un Si impuesto. tú y cobras cómo menos no. de un impuesto, Te lo cobran a ti. el SAT viene y te lo cobra a ti. Si yo me atarugo, perdón, y cobro de menos, pues va a venir el SAT y me dice, oye, cállate, ¿no? y te lo cobran a ti. Claro, nunca, a ver, de manera así, nunca nos ha pasado, gracias a Dios, pero finalmente puede pasar, o sea, finalmente si haces mal tu cálculo, tu obligación como, en este caso, como parte del aparato fiscal del Estado, pues es hacer bien los cálculos. Entonces el tema es delicado. Y si están siendo revisados esos cálculos con escrutinio por el SATEC y por el SAT. Sí puede ser, o sea, sí hay, por ejemplo, puede haber operaciones que sí brinquen porque hay una discrepancia muy grande entre la utilidad y las deducciones. Ese es el riesgo de la ingeniería fiscal que venden muchas veces fiscalistas y evaluadores, pero el tema sí es importante saber que ahorita ya son algoritmos. Todo el tema de inteligencia artificial, el tema de algoritmos en el SAT, todo es algoritmo y brinca con cualquier tema. Y Que esto es un tema con persona física. Cuando es una persona física con actividad empresarial o ese es persona otro moral, tema, ese es otro ustedes tema. nada más, ustedes no Ahí retienen. el notario no está obligado a retener conforme a la ley. Ajá. Y es importante recalcar que no es que el impuesto no se cause, simplemente es que para efectos de la operación el notario no le va ni calcular ni retener el impuesto, ¿no? Pero el impuesto va a generar y Ya la pelota el está- causante lo verá con su contabilidad, ya sea como persona física como persona moral, ¿no? Pero como persona física con actividad empresarial Empresarial. tiene que ser que su actividad empresarial o su régimen esté ligado, digamos, a la compraventa de terrenos y vendió el terreno, ¿no? Sí, ¿a qué se refiere? Bueno, para los que están escuchando, es un tema más técnico. O sea, dentro de las obligaciones fiscales que tiene cada persona física, pues está el tema de la actividad empresarial. ¿A qué se refiere la actividad empresarial? Es que la persona física puede tener una característica de una empresa inmobiliaria para efectos fiscales únicamente, en el sentido en el cual su principal actividad o una de sus principales actividades es la compra y venta de inmuebles. Dentro de esta actividad, en este caso la autoridad fiscal te permite que tengas el beneficio o que encuadres más bien dentro del título cuarto de la ley del ICR, en el cual no te puedan retener, calcular ni enterar el impuesto, el fedatario, que puede ser el notario público, el juez también, en el sentido de que pues tú estás bajo protesta de decir verdad, manifestando y con tu última declaración acreditando que tienes actividad empresarial y con tu alta actividad empresarial, y te comprometes a que dentro de tu actividad, como tienes ese movimiento de inmuebles y ahí está generándose las propias deducciones que te permite la ley para esta actividad, no pagues en ese momento el impuesto. Pero como dice Paco, o sea, Pero finalmente sí causa. Y yo se los pongo en la escritura y cuando es actividad empresarial les digo, a ver, señores, esto no significa que no van a pagar el impuesto. Se hacen sabedores por el notario de que en este momento ustedes deben de ese impuesto que yo no se le estoy calculando ni enterando a la autoridad, no es que los exente, sino que tienen ustedes en su momento que calcularlo en su declaración anual, meterle las deducciones o lo que quieran ustedes conforme a la ley, pero van a terminar pagándolo, ¿no? Pero sí es un alivio de cierta manera como notario decir, bueno, o sea, ¿sabes qué? te quitas ciertas responsabilidades. Sí, no, porque tienes que ver bien que en verdad sea una persona que tenga los recursos para hacer actividad empresarial, porque bueno... De hecho lo declaran en la escritura, dicen Sí. que el inmueble que enajenan forma parte del patrimonio empresarial, ¿no? Y también digo, estas leyendas urbanas también para que la gente que ve el programa es, el notario no se queda con los impuestos, el notario no tiene beneficio por cobrar más o menos impuestos, el notario hace un cálculo conforme a los documentos que se le presentan y sale el cálculo del impuesto. ¿Qué ¿no? pasa? No les dan una comisión No de hay, los impuestos no hay que cobran. comicha, no hay... Y a con fin de cualquier mes, el notario SAT de- te dice si te cobra Oye, más o ¿y menos. cómo obligan ustedes al vendedor a pagarlo? Si no firmas, si no pagas, Si no firmas. paga, no firma. Si no paga por anticipado el impuesto, no firma. No firma la escritura. No. Digo, pues te dejan ahí el tema, digo, aunque te dejan un cheque, lo que sea, si no pasa el cheque, no firma. Me podrán deber los honorarios y bueno, pues ya será por güey y pues bueno. Pero el tema de que deban los impuestos, esos pues ya me puedo... Porque si no, igual son ustedes Sí, culpables no, de lo mismo, claro. ¿no?
O sea, en ese No, pues a ti te sentido. lo van a venir a cobrar. Culpables no. Porque yo no voy a poder darle Responsables. trámite, Oye, no puedo dar y- trámite a la escritura, ni puedo autorizarla, ni puedo darle trámite porque no tiene impuestos. Entonces yo no puedo darla de alta, de aviso en el declaranote, en el tema WIF ni nada, porque no tengo los impuestos pagados. Ahí hay un tema importante, a ver. ¿Qué pasa si voy en el mismo ejemplo de Jaime y yo? Ya le compré la casa a Jaime. Y le hice una transferencia de 500,000 pesos, pero resulta que no le cayó, pero pues en el momento se vio ahí reflejada, cualquier cosa. El día siguiente te habla Jaime y te dice, oye, pues los 500,000 que me transfirió Juan Pablo nunca llegaron y ya no me contesta. Frena la escritura. ¿No la puedes frenar o sí? Puedes postergarla. No puedes. Técnicamente no la puedes Cancelar. frenar porque ya Ni hubo un pago, independientemente Ya más de que bien es cayó o un no cayó, fraude. Ya o es un sea, tema mercantil, ahí tienes que digamos. irte por la vía judicial para reclamar el pago a Jaime. O hacer un sea, o con un notario, vas con Paco y yo hice la escritura, oye, dile a Paco que venga y levante un acta de hechos, una fe de hechos en donde declaras que no está pagado. Y yo como notario pues ya tengo un documento o un elemento suficiente, o bien la dirección de notarios y hazlo saber, para que finalmente yo tenga un documento que me acredite, porque otro tema, los notarios no somos jueces, o sea, finalmente no puedes extralimitarte a lo que es tu función, y tampoco puedes tocar temas de Y judicial. no o puedes hacer juez. justicia por tus propias manos en ese sentido. güey. No, eso tampoco. Pero no, tampoco. Pero, y por ejemplo, tampoco. No voy a caer en provocaciones. Pero, o sea, no eres juez porque, pues, hasta el momento no podemos divorciar, entonces, pues, no puedes hacer cláusula de divorcio, o no puedes, en este caso. ¿Ustedes pueden litigar? Sí, pero en Guanajuato sí puedes Sí, pero no litigar es el y ser mismo notario. asunto. ¿Eh? Pero no es el mismo asunto en el que actúes. O sea, no puedes tener un sesgo en... Sí, la- o sea, No yo puedes pu- litigar un asunto donde tengas que ver tú, donde una escritura sea el motivo de la Pero tú litigio, puedes ¿no? llevar a cabo un divorcio Yo en puedo juzgados. llevar, claro. Guanajuato sí permite que el notario sea notario y pueda litigar, ¿no? Y Hay por- estados donde no se puede. Y por decir, ¿hasta qué línea consanguínea puedes escriturar? O sea, ¿tú no le puedes escriturar a tu hermana? No. No, cuarto grado de línea directa. Ajá. ¿Cuarto grado? Sí. O sea, Y en el tema ascendente descendiente sin limitación alguna. O sea, ni ¿Cómo? tus hijos, ni tus nietos, ni tus ¿Cuarto bisnietos, grado ni- estamos hablando de primos terceros? Sí, se cuenta de arriba para abajo, o sea, de arriba para los lados. O sea, cuentas de tu papá y de tu papá cuentas al abuelo y del abuelo cuentas al tío. y Todos del tío los que viene el sean primo. descendientes del abuelo. Sí, pero llega siempre al núcleo de donde Ok. parte el parentesco. O sea, no es así. Ok. Se va para arriba y luego baja. Ya. Entonces sí es bien importante el tema de que sí debes de cuidar ese tema porque sí es una nulidad del tema si no lo ves, ¿no? Y me tocó recientemente, hablando de nulidades, una donación de un terreno, y ese terreno se estaba vendiendo por conveniencias de ellos. Les dijeron, mejor lo dono y que ya el recurso entre directo a mi hija. Y se estaba adquiriendo ese terreno con un crédito hipotecario, y el banco hizo que el donante fuera a Claro, comparecer, pareciera. porque platicó Sí. que puedes anular las donaciones argumentando pues de que fue mala hija o mal hijo al final. Sí, son 10 años. En que cualquier crédito de cualquier tipo te van a pedir que, si tiene menos de los 10 años, que comparezca el donante. igual pasa también cuando es cuando son escrituras por rebeldía o de remates, antes te las aceptaba el Ahorita banco, ya no te te las aceptan. Ya no. Antes te las aceptaban el banco y ya no te las No, aceptan. ¿no? y también, sí, no aceptan ese tipo de, para créditos no son sujetas. Oye, bueno, El tema de remates estaría interesante Ajá, hablar. o sea. O sea, ¿qué pasa con una propiedad que se adquirió mediante un remate? ¿Tiene toda la certeza jurídica o qué se necesita Tampoco. validar? ¿qué para- necesitas tú Porque validar? Si luego voy te a- hablan los clientes, es que están ofreciendo eso. Sí, pero ya viste que es un remate judicial. Eso obviamente tiene letras chiquitas. ¿Cuáles son esas letras chiquitas? ¿Cuáles son las limitantes? No, bueno, mira, el remate judicial como tal, digo, viene de una autoridad judicial, es un proceso que se llevó, se legitimó en un juzgado, que ahí el notario pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el notario interviene ya en la parte donde hay que Se darle... formaliza. O sea, la formalidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un caso muy interesante porque mucha gente en muchos años se dedicaba a los remates, los compraban y vendían, ¿no? Y es buen negocio, ¿no? Luego después se implementó un impuesto, que es el impuesto de la renta sobre adquisición, que es el 20% sobre la diferencia, es decir, tú tienes un avalúo que vale 10 y te adjudicaste en 6, pues sobre los 4 de diferencia pagas un 20%, ¿no? Por comprar Entonces, barato. la gente luego no, en ese sentido no tiene la claridad porque es... pues, tú te estás adjudicando una casa de alguien que perdió la casa, ¿no?
Entonces ese que perdió la casa, para efectos fiscales o para efectos prácticos ya no existe. O sea, ya no lo vas a encontrar, ya no te va a pagar nada, ¿no? Y el tratamiento es un tratamiento fiscal que es una enajenación. Se genera impuesto de la renta, se genera impuestos de adquisición, se genera IVA, ¿no? Pero como no está la otra parte, pues todos son a cargo de la parte que está. Ahí tiene que pagar, no lo va a pagar el juez, ¿no? El que se adjudica tendría que pagar el impuesto de la renta, el IVA. El IVA si es comercial. Y el impuesto cedular si Y causa. ISR. Y el impuesto, y el ISR eso por adquisición, ¿no? Entonces de repente la gente dice, oye, pues es que ya no me costó 6, ya me costó 8.50, ¿no? Sí, ya no fue O sea, una oportunidad. ya no fue negocio, bueno, sigue siendo un negocio menos lucrativo, ¿no? Pero esa la gente luego no sabe hasta que está ahí en el momento, ¿no? Pero jurídicamente, o sea, la traslación de dominio de una propiedad que ya pasó por todo, o sea, ¿en qué momento sabes que es una propiedad que está lista para tú poderla adquirir con la salvedad de todo lo que te va a costar, que tú la puedas adquirir con toda la seguridad de que nadie va a venir a reclamarte de que, oye, eso no lo puedes tener una seguridad de eso. Nunca existe esa certeza. De hecho, fíjate, por ejemplo, pues ahí está tu abogado que lleva el asunto, tu abogado que revisó el asunto, ¿no? Que ya se clavó en el expediente, ya vio el antecedente, ya vio de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el notario cuando llega el asunto a notaría, pues puede verificar que la escritura de la testimonio de propiedad sí corresponda a la persona que perdió la propiedad, etcétera, ¿no? Pero el tema del juicio como tal, pues ese ahí no notario no. O sea, es una sentencia de un juez, finalmente. Y ya viene, es una orden judicial. O sea, y no puedes salirte de la protocolización. En sí una adjudicación por remate o por el tipo de adjudicación judicial es una protocolización que haces de una sentencia. Una protocolización es cuando tomas un documento idéntico y lo trasladas a un instrumento público para darle esa certeza pública de fe pública. Entonces, como un acta de asamblea, por ejemplo. Hay muchísimos temas que puedo platicar, pero en este tema del tema judicial, sobre todo de las sentencias, pues hay una sentencia rígida que no puedes tú salirte de esa. Y técnicamente, pues ya se limpió y ya se curó por un juez, ¿va? Que finalmente, de todos modos, puede darse nulidad a ese si eres proceso. muy minucioso o te brinca algo, como por ejemplo de que nunca se emplazó a la contraparte, y ya eres un notario muy minucioso, puedes ver que a lo mejor hay un puntito amarillo. Pero eso se le avienta la responsabilidad, pues finalmente es del abogado, litigante, del juez y pues de quien está en este caso llevándolo, ¿no? Sí. Porque no participas en nada. Sí, pero como que justo yo siempre había tenido esa sensación de que nunca, así para tener una certeza absoluta, pues nunca la vas a poder tener. Como dice ¿no? Paco, la certeza absoluta única es que un día nos vamos a morir, esperemos que en muchos años, pero no hay ninguna certeza de nada. Sí. O sea, Incluso en las escrituras públicas cualquiera te normales. puede hacer pleito, a ver, es como tu esposo, obviamente tengo esposo, pero es un Aprovechamos el comercial, joven, puede tu pareja, notario, puede tu guapo, pareja, pues, soltero. Puede tu pareja o no. Puede tu pareja o no. Ay, espérate, ya. Puede tu pareja o no echarte bronca o echarse un pleito con o sin razón, pero no te puedes garantizar que no te va a echar un pleito. Igual en cualquier operación de compraventa, cualquier operación que realices, existe el riesgo de que cualquiera que se sienta agraviado con razón o sin razón puede llevar un procedimiento judicial en tu contra. Y eso no va a ser ni culpa del notario ni culpa tuya. Sí. O sea, puede ser un tema de que a lo mejor esté en el error y el pleito que se echó fue por algo que ni siquiera tenía que ver. Pero pues eso no hay certeza de nada en esto, ¿no? Claro. Oye, y una pregunta que teníamos así para Paquito. Si firmas con pluma roja o con pluma de cualquier color, ¿no hay pedo? O sea, que mucha gente dice, no, tiene que ser con azul, no hay frijol, ¿no? no hay pedo. No, bueno, el tema aquí que comenta Jaime es porque a mí me gusta firmar con pluma roja. Digo, realmente Sí. no. Yo que luego me gusta pensar las cosas y estar ahí como cuestionando. Realmente no hay ningún Fundamento para que me diga que no puedo firmar con Pues pluma hasta al roja, revés, ¿no? siempre sabes que pues, si te llega una firma negra no es tuya. Entonces, digo, hay gente que, digo, por ejemplo, que por las copias, si usas una copia de una firma de una pluma negra, a veces no las distingues, tienes que ponerlas en contraluz para Sí. ver cuál es la copia y cuál es la real. original, ¿no? Entonces hay gente que firma con azul, gente que firma con verde, a mí me gusta firmar con rojo porque Y siempre ha sido peculiar, Paco. porque rojo es pasión. Siempre rompe el molde, Paco, de todo eso, ¿eh? Oye, pues vamos cerrando, ¿no? ¿Tenías tú alguna idea de alguna anécdota chusca como que... ¿Otra? ¿Qué es lo más raro que les ha tocado escriturar o el tema por favor. más así, una propiedad muy extraña o algo excéntrico, algo así raro que... excéntrico? No, bueno, mira, por ejemplo, yo creo que y quiero hacer ahí como mención,
el trabajo notarial es una labor bien bonita, donde efectivamente das un servicio, ¿no? Que personalmente es un tema muy gratificante, ¿no? Y la verdad es que en mis años que he estado en esta actividad, he conocido gente muy valiosa. O sea, gente de verdad que te pone en otro nivel y que te ayuda a entender y te ayuda a ver la vida de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, me tocó una vez una señora que no, pues una señora invidente, ¿no? Que fue a hacer ahí unos trámites y entonces, creo que estábamos en pandemia, si no mal recuerdo. Y entonces ese día, pues me tocó andar bien bañado y bien perfumado, como Pepe Le Pew. Y entonces estábamos platicando con la señora y entonces la señora no me veía, pues, ¿no? O sea, nada más me escuchaba, digo, no, la voz no es mi mejor cualidad y luego hablo muy rápido, pero, entonces ya la atendí un ratito, le dije, bueno, pues ahorita la van a despachar las muchachas. Entonces me agarra la señora de brazo y me dice, no se vaya, porque quiero que me atienda usted, ¿no? O sea, la señora no me veía, simplemente sintió una buena conexión, sintió un ambiente de confianza y de seguridad. Y ya, la atendí y fue para mí algo muy gratificante, ¿no? O sea, que alguien que no me ve, pues me haya elegido en ese momento para que la atendiera, ¿no? Yo siempre, los románticos, siempre les digo que si viviéramos en un mundo de ciegos, ¿cuál sería tu encanto, no? Sí, claro. Sea, entonces, y bueno, te pasan N cantidad de historias, ¿no? O sea, sí, hasta chistosas. Desde el millonario que te viene a pelear los honorarios y que te quiere regatear todo, ¿no? Hasta la gente que es muy humilde, que te paga sin chistar, ¿no? O el señor millonario que tiene 4 hijas con 4 yernos baquetones y que quiere que el dinero no le caiga a los yernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasan un montón de cosas, de anécdotas, pero conoces gente bien bonita, o sea, y la gente se va muy contenta cuando le das la seguridad y la garantía de que sus cosas están bien, ¿no? O sea, eso es... Y bueno, habrá unas historias que no podemos contar porque es ambiente familiar, pero... pasa. ¿Qué pasa? Ni siquiera. Ay, no. Yo creo que igual como Paco, que me ha pasado que experiencias muy bonitas, es el hecho de la gente lo que te da. O sea, claro que somos profesionistas, vivimos de algo, pero finalmente lo que te da la gente son muchas veces cosas más espirituales, cosas más de vivencias, de agradecimiento sobre todo, que lo que a veces económicamente te pelean los que no te dan más. Sí, y te pelean mucho más el que más tiene, al que en verdad no lo necesita. Lo necesita. Entonces yo creo, lo más bonito que me ha tocado a mí la gente agradecida, y el tema también, bueno, pasa como Paco, que finalmente nuestros titulares pues son papás también, y el tema de esa responsabilidad que tienes de decir, yo no puedo ser menos que él, o sea, y no porque yo sea su auxiliar, sino porque yo soy su hijo. Entonces finalmente ese mismo tema con la gente te da una cercanía muy padre, que te dice, oye, tu papá y eres igual, que no sé qué, oye. Y eso es muy bonito porque finalmente pues de ahí te da un tema de una línea de cómo debes de más que trabajar, cómo tratar a la gente, ser humano. Eso creo que es, bueno, ya estoy diciendo un lado, pero creo que es un tema bien importante cualquier ser humano, y sobre todo en un notario, el ser humano, el ser cálido, el tener la sensibilidad de tratar a la gente, ¿no? Sí, y es que es un negocio de trato de gente al final de cuentas, todo el tiempo. No, y aparte que estás con patrimonio. Eso aquí por fuera de lo que más nos gusta de nuestra chamba es, pues no hay días iguales, siempre estás interactuando con más gente, conoces a la gente, tienes que tener ese amor y ese feeling por estar conociendo, estar ayudando, estar escuchando todo tipo de temas y pues ver de qué manera puedes ese don de gentes que necesitas tener para en verdad tratar bien a las... Hay gente que sí, de verdad, no merece ser bien tratados, pero finalmente pues porque uno es educado y su trabajo pues lo haces, ¿no? Pero sí, ciertamente es mucho el don de gentes que finalmente nosotros trabajamos muy parecido en esto, ¿no? Sí. Y Chusco, bueno, pues una señora que cambió 15 veces su testamento en 15 días. literal. Ya le iba a visitar. Oye, y sabes que le cobrabas cada que iba ya le cobraba más caro. Le iba subiendo 500 pesos. ¿Qué dices? Y hasta el 15 pero me por indecisiones, No, porque... Y está bien la ciudad, o sea, pero... Dile, porque no me quería meter en el testamento. No la acababa de convencer. No, es que ella era soltera, tenía bastantes bienes. Y está muy pegada a la iglesia también. Entonces el tema es que a veces lo daba a San Pío, a veces a San Juan Bosco, a veces a la hermana, y luego ya esperaba con la hermana, y no, pero fueron 15 testamentos seguidos. Y yo le iba cobrando, me decía, señora, los bienes que usted quiera, pero... Y no, sí, no hay problema. Entonces, pues bueno,
Esa quincena me fue bien, pero finalmente sí fue chusca, ¿no? El tema de que No fue en septiembre. fueron 15 testamentos. No fue en 15 septiembre. testamentos, no manches. No manches, sí. Suele pasar. Hasta que me metió. Yo me quedo con la moraleja de, al final, a mí esto de la cultura de los testamentos desde mi abuelo, pues mi abuelo hizo el testamento con tu papá. Y en la familia de mi mamá ha habido varios fallecimientos muchas veces y como que siempre lo he tenido muy presente que es algo que nos puede pasar y mi hermano es el que nos recuerda una vez al año. Si por poquito que tengas vale la pena tenerlo porque creo que es hasta una manera de hacer un mapa mental de tu patrimonio, o sea, es un ejercicio muy bueno para saber dónde estás, incluso ver si has estado avanzando en los últimos años o no, ya tengo que estar pensando en esto. Se me hace un ejercicio muy importante y pues para no dejar broncas. Y es un seguro de vida, es como un seguro de vida. Sí, es mejor tenerlo que no tenerlo y es mejor no usarlo que usarlo, ¿va? Pero finalmente es como un seguro de vida. ¿Por qué si tienes seguro de vida, como dice Paco, por qué no tienes un testamento? No, y este es un hecho que lo vas a necesitar. Y evitas problemas, evitas conflictos. Sí, esa es una buena trascendencia, o sea, un buen legado. O sea, porque no importa la cantidad, yo tuve un detalle de unos clientes que me buscaron que les dejaron un inmueble y eran 7 hermanos, 3 o 4 de ellos eran mis clientes. Y la propiedad les iba a quedar como 170,000 pesos a cada quien, porque nada más era un inmueble. Y todos llegaban en coches más caros de lo que les iba a tocar y se destrozaron, güey. Es que las destrozaron. Hay una relación directa entre lo que me dejas y lo que me amabas. Que es un tema muy inconsciente, pues que se lo podemos hablar. Sí, o sea, lo material es una gráfica del amor que tuvo, una representación. Las herencias son sentimientos, muchas veces son sentimientos y bueno, pues finalmente pocas veces yo he visto que alguien esté totalmente conforme con lo que toca y ya pasa un regalo. Finalmente no es una obligación de los papás. O bueno, como me dice, pero mucha gente lo debe de asumir me tocaba. Mira, aparte, esta plática invítenos para septiembre, ¿no? Porque es septiembre. Pero dicen que dejar testamento es un error de cálculo. Sí, es un error de cálculo porque te lo tienes que mamar. Lo que tengas y ya pasa mucho que los hijos tienen en la creencia pues es que me tienes que dejar, papá. O sea, como si fuera una obligación. Es mejor ver, yo no tengo que dejar nada. Ya te di vida, ya te di medio eduqué, ya te di elementos para que estés bien. No, y luego hay unas cargas emocionales de decir, es que mi papá me dijo que me dejaba el rancho y que se lo cuidara. Y tú no tienes ni para comer y el rancho vale una lana y no lo venden porque el papá... No es el caso. Puras pedradas. Sí, la verdad que las sucesiones son un tema una carga aparte, emocional fuerte, ¿no? Y sí, o sea, diría mi abuelita que sí que es un pleito entre hermanos, pones un peso en las manos, ¿no? Entonces, finalmente, siempre que sea un tema económico entre familiares o no familiares, va a haber un tema emocional. Entonces, ese es para otro podcast. Otro para otro podcast. Está de verdad que es muy Vayan a la notaría 82 con y a la Quique, 32, Y a que la Paco, 32, por es el mejor notario del pueblo. Con Paco, por favor, con Paquito. No, pues de muchas verdad, gracias. muchísimas gracias. Muchas ustedes, gracias por estuvo aceptar la buenísima la invitación. plática. Muy amena y pues esperamos tenerlos otro. Hay que Sí, preparar sí, otros sí. los volvemos Oye, a que así, invitar, ¿eh? no nos vamos, nos están corriendo. Estamos muy a gusto. No, Se es nos que acaba cobramos la por memoria. hora, Paquito. Sí, por ya hora. sé. Ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Qué gusto, gracias a todos. Gracias. Gracias, Florman, gracias.